había aprobado al hombre más de una esposa en el Antiguo Testamento, comprobamos que no es cierto. Nunca Dios aprobó estas cosas. Pero hoy quiero darle continuación a este mensaje en el nombre de Cristo Jesús, para la gloria de Dios. Y no he querido darle ningún título sobre este tema, porque hoy vamos a enseñar también donde Dios rompe el silencio, que estaba reservado, que estaba guardado el silencio hasta que viniera Jesucristo, con respecto a la unión conyugal del hombre. Pero hoy se va a tratar también de la unión conyugal del hombre, pero el tema de hoy tiene bastante derivado. También se va a tratar hoy que Dios, a través del nuevo pacto, nos comienza a mostrar un camino distinto y verdadero. Y vamos a comenzar en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primero yo quiero comenzar en el nombre de Jesús, en Deuteronomio 24, 1 hasta el 4. Porque Dios ha dicho Dios desde su palabra, su comienzo, lo que Dios unió no lo separa el hombre. O sea, cuando dice no lo separa el hombre, está hablando de nosotros mismos. No está hablando de un abogado que yo busco para que me haga un divorcio en la tierra. No. Porque el abogado no me divorcia. El abogado no es que me hace, él no es que me da el divorcio. Él no es que me divorcia. Soy yo que repudio a mi esposa para divorciarme. Y él cumple con su labor. Está hablando de que nosotros, lo que Dios unió, que nosotros mismos no lo separemos. Que nosotros mismos, nosotros, el hombre o la mujer, no lo separemos nosotros mismos. O sea, nosotros no nos liguemos de esta unión conyugal. Ahora, en Deuteronomio 24:1, voy a comenzar ahí para aclarar a ustedes, porque Jesucristo tuvo un encuentro con los escribas y los fariseos, que dice la palabra de Dios que lo que querían era tentarlo, porque nunca obedecieron a Dios, y sus padres de ellos tampoco obedecieron a Dios, ni yo tampoco. Bueno, y vamos a comenzar en el nombre de Jesucristo con este tema. Dice aquí, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa. O sea, aquí se le abre a ellos un camino, una puerta, de que si ellos tienen una mujer y en la mujer que ellos con la que ellos se han casado, ellos encuentran en ella que algo que no está bien, entonces dice aquí que se le van a dar una carta de divorcio para que la pusiera en su mano y la despidiera a su casa. O sea, la mandara otra vez donde la tomó, la mandara otra vez a su casa. Entonces sigue diciendo aquí, y la salida de su casa, podrá ir y casarse con otra. Dice, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro. O sea que la mujer que ellos repudiaban, la esposa, podía volver a casarse otra vez de nuevo, dice aquí. Podía irse y casarse con otra. O sea, casarse con otro hombre. Dice aquí la palabra de Dios. Ponga asunto porque quiero caerle esto, que en el nuevo pacto ellos van a preguntar a Jesús sobre este tema. Vamos a seguir leyendo. Pero si la aborreciere este último y le escribiera carta de divorcio, y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar para que sea mujer, para que sea su mujer. O sea, que él, con la que ella estaba casada primero,
ya el primer marido la repudió. Pero en caso de que dice aquí que ella pudiera casarse con otro, en caso esa repudiera se casara con otros, dice la palabra de Dios aquí, gloria a su para siempre. Y el postrer marido, el último que la tomó, muriera, dice la palabra que el primer marido no podía volver otra vez a tomarla otra vez como esposa. Dice las escrituras. Después que, ¿por qué dice la palabra de Dios? Porque la mujer venía a estar como dice aquí, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. O sea, porque ya esta mujer había sido repudiada 2 veces. Primera por el primer esposo, la segunda vez por el segundo esposo. El primer esposo no la podía tomar otra vez de nuevo, aunque el posterior esposo muriera, porque ya antes de morir la había repudiado también. Entonces ya esta mujer había sido repudiada, como acabé de explicar, 2 veces. Y entonces la palabra que dice aquí, que ya esta mujer está envilecida, quiere decir, la palabra envilecida quiere decir, encontramos el verbo que dice envilecerse. Envilecerse, el verbo, encontramos el envilecerse, quiere decir dicho de una persona, de bajarse, perder la estimación que tenía. O sea que esta mujer ya venía quedando como deshonrada, como manchada. Y entonces el primer esposo no la podía tomar. Porque si la tomaba otra vez de nuevo, entonces lo que iba a contaminar la tierra de Dios, o sea, lo que iba a traer a contaminación y abominación que iba a ser delante de Jehová. Porque ya esta mujer había quedado como deshonrada y había quedado como manchada, porque 2 veces había sido repudiada. Pero estas cosas, ¿fue Dios que la mandó a hacer? Estas cosas fue Dios que la mandó a ordenar. Si Dios había mandado a ordenar estas cosas, si estas cosas habían salido porque Dios lo había ordenado, entonces podemos entender que algo se contradice. En Génesis, cuando comenzamos la semana pasada a hablar en el principio, en Génesis claramente dijo, gloria a Dios para siempre, que comenzamos Génesis 2:21, hablar con respecto a esto, que Dios en el principio le hizo a Adán una Eva y lo unió como un matrimonio. Dios nunca ha querido que el matrimonio se rompa. Dios nunca ha querido que el hombre se separe de la mujer. Pero el hombre, por su propio corazón duro, por su propio corazón terco, lo ha hecho. Ahora, ¿por qué quise comenzar aquí? Porque en Mateo 24 no. Gloria a su para siempre. Un momentico. Santo Dios. Mateo 19:3. Perdón. Sí, estamos bien ahí. Mateo 19:3. Le salen estos fueron le salen los padres de ellos, de los fariseos, los antepasados de los fariseos. O sea, los antepasados, comienzan los fariseos a hablar de sus antepasados. Mejor dicho, a Jesucristo. Y aquí que Jesucristo ahora mismo revela todo claramente. Aquí que Jesucristo da a entender que en Deuteronomio 24:1 no ha sido Dios mismo, no ha sido Dios que ha mandado hacer estas cosas, sino que Dios lo permitió. ¿Por qué? Vamos a encontrar, a encontrar respuesta en Mateo, o sea, Mateo 19, capítulo 19, y ahí vamos a encontrar respuesta. Versículo 3. Jesús enseña sobre el divorcio, dice arriba. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole. Dice aquí. Gloria a Dios. Y diciéndole, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Oye lo que viene a Jesús a tentarle a Jesús. Para tentar a Jesús. Y le vienen a preguntar a Jesús para ver si Jesús va a contestar.
que si él necesitó repudiar a su mujer por cualquier causa, como hablamos, como lo leímos en Deuteronomio 24, como aconteció estas cosas en Deuteronomio 24. Uno, cuando estábamos leyendo ahora. Él respondiendo le dijo, o sea, Jesús responde aquí, ¿no habéis leído que él lo hizo al principio? Varón y hembra lo hizo. Ahora Jesucristo le cita a ellos el principio, no de Deuteronomio, no. Le cita el principio que es Génesis. Y le dice a ellos que si ellos no habían leído que en el principio lo hizo Dios varón y hembra, que es Génesis, le cita Génesis 1:27. O sea, le cita ese paisaje, le cita el comienzo. Le está respondiendo en el comienzo. O sea, ¿qué quiere decir esto en el comienzo, hermano? Que Dios no ha cambiado. ¿Qué quiere decir Jesucristo? El mismo que estableció todo está aquí hecho carne. Dice que Él no ha cambiado. Y que en un momento Él ha torcido su palabra. Es el hombre que se ha apartado de su camino. Es el hombre que se ha salido de su propósito de Dios. Que se ha salido bajo la voluntad de Dios. Son ellos que se han desviado. No ha sido Dios que ha sido cambio nada. No ha sido Dios que le dijo a ellos, sí, divorcien de sus mujeres. No, han salido de ellos mismos. Esta decisión. Esto no ha salido de Dios. Eso es lo que Jesucristo le quiere dar a entender a ellos. Y dice aquí en el 5. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. ¿Ves? Lo mismo que le di a usted la semana pasada, que se la leí en Génesis en el comienzo. Vuelve otra vez Jesucristo a citar el principio. Génesis 2:24. Es que todo comienza en el principio. Y no va a cambiar el principio, el comienzo no cambia. Donde Dios comenzó su fundamento ahí, en el comienzo, en el principio, eso no va a cambiar, gloria a Dios. El hombre que ha cambiado, el hombre que se ha torcido él. Pero el principio, el fundamento de Dios sigue firme. Eso no se ha torcido y nunca se va a torcer. Porque son las palabras del Todopoderoso. Entonces aquí vuelvo otra vez de nuevo, otra de las citas también, que nosotros también comprendemos, que no habla de las escrituras, que dice que ya entonces, cuando dejamos padre y madre, así que dice, así, que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre, ¿ves? Entonces vemos que no fue Dios que le dio a ellos en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, no fue Dios que ordenó, no fue Dios que mandó, que Dios, o sea, no fue la voluntad de Dios, no eso era lo que Dios quería, no, lo que Dios quería, no, eso es lo que el hombre quería, repudiar a su mujer y dejar a su mujer por cualquier causa. Eso es lo que ellos querían los judíos en esos tiempos. Y entonces, dice el Señor, que se hacen una carne, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre, o sea, no, nosotros mismos somos los que provocamos la ruptura, nosotros mismos somos, sea de parte del hombre o sea de parte de la mujer, somos los que provocamos la ruptura de los matrimonios. Entonces ahora le dicen ellos a Jesucristo, le dicen a ellos a Jesucristo, está aquí en el 7, y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y a repudiarla? ¿Ves? A la pregunta que le hacen a Jesucristo ahora. Entonces, como que ellos quieren contradecir o que ellos quieren hacer según a su entendimiento de ellos, porque claro, la desobediencia viene de atrás y es una genética de su padre de ellos, y ellos han seguido igual con la misma genética de desobediencia, y ahora quieren justificarse con este versículo a Jesucristo y dicen que ¿por qué entonces Moisés dice da carta de divorcio? Carta de divorcio para repudiarla, o sea, entonces ¿por qué Moisés le daba carta de divorcio para repudiarla? Entonces Jesucristo le dice aquí claramente el motivo, el por qué pasó esta cosa. Pero en ningún momento Dios lo consentió, estaba consentido por Dios esto. Dice aquí, y él le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Más en el principio no fue así. Ve lo que le estoy aplicando aquí ahora. Dice que por la dureza de su corazón, gloria a Dios, Moisés le permitió repudiar, dice no Dios, Moisés le permitió repudiar a vuestras mujeres, porque Moisés fue que Dios lo puso a Moisés, pero sabiendo ustedes que ellos iban donde todo lo que pasaba y todo lo que aconteciera, pues Moisés que iban. Entonces, dice Jesucristo, lo interesante que Jesucristo enseña aquí un camino, el principio, hermano, óigame,
El principio. Gloria a Dios. Enfóquese en el principio. Nunca, si usted se enfoca en el principio, mire, usted va a ver que nada se ha torcido, que ha sido el hombre, que ha sido nosotros que no hemos torcido. Pero Jesucristo dice, más en el principio. No fue así. Pero ¿cuál fue el principio que Jesucristo le está hablando? El principio que Jesucristo le está hablando dice, varón y hembra lo creó Dios. El principio que Jesucristo le está hablando dice, por esto el Padre dejará, gloria a Dios, en Génesis 1, ahí mismo lo dice, 2.24, en Génesis 1.27, lo que estaba hablando, que dije ahorita, que decía, cuando dice varón y hembra lo creó Dios, y por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Lo que Dios unió no lo separa el hombre, ¿ves? Es en el principio, dice el principio, que es el comienzo, que así no fue así. Fueron ellos. Y por su dureza de su corazón de ellos, por su reverdía, o sea, quiere decir, un corazón endurecido quiere decir un corazón rebelde. Un corazón que no oye, ni entiende, ni obedece, ni cata nada de lo que se le diga. Y si dijo que va por aquí, se va por ahí. Entonces ya, ¿qué tuvo que hacer Moisés y la palabra? Darle la carta para que la repudiaran. Pero no bajo la aprobación de Dios. No bajo el consentimiento de Dios, sino bajo la aprobación de ellos. No era lo que Dios quería, sino lo que querían ellos. Entonces, ¿qué ahora Dios aclara toda esta cosa? Y Dios da a entender a través de Jesucristo a ellos mismos ahora que en ningún momento Dios aprobó estas cosas y que en ningún momento Dios estuvo de acuerdo en esto. Dice en el 9, dice, y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. Usted ve, ahora Jesucristo dice, solamente hay un motivo. Jesús dijo, que él dice ahora que aquel que repudia a su mujer ahora en el Evangelio, ahora en la ley de Jesucristo, en la ley del nuevo pacto, en la ley eterna, la ley de la libertad, dice que dice él que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera también, ¿ves? Ya aquí no está Moisés, aquí está el Señor, aquí está directamente Jesucristo, el fiador del nuevo pacto, Jesucristo que es el sumo sacerdote de este nuevo pacto. Y él como sumo sacerdote toma el control ahora y el dominio en el nuevo pacto y se rompe el silencio que estaba desde atrás encerrado para romperse a través del Evangelio, para manifestarse y Dios manifestarse a través del nuevo pacto ahora. Ahora Jesucristo lo dijo claramente. No solamente si la mujer mía me es infiel, dice Jesucristo, dice el Señor Jesús, si yo la repudio, si me es infiel, salvo por fornicación, dice la palabra, o sea, si fornica, si me es infiel con otro hombre, Jesucristo dijo, no sé, si no la repudio, si no pasa esto y la repudié, y esto no aconteció, yo la repudié por repudiarla, y la dejé por repudiarla, y si yo me caso con otra, Jesús dice, yo cometo adulterio, y Jesús dice, y el que se casa con la que yo repudié también comete adulterio. ¿Por qué dice la palabra que se comete adulterio? Porque la palabra dice que los dos somos una sola carne, hermano, y hacer una sola carne depende cómo nosotros nos unimos. Si nos unimos en el pecado, si nos unimos en el adulterio, si nos unimos en la fornicación, nos hacemos una misma carne, pero no para santidad, sino para inmundicia, para pecado. Entonces, no solamente aquí, porque también si el hombre, esto está hablando de Jesucristo también en el nuevo pacto, está hablando también generalizando hombre y mujer, o el hombre y la mujer. Por ejemplo, si la mujer tiene su esposo y el esposo fornica y es infiel con otra mujer, no cree el esposo que la mujer tendrá que soportarle eso a él y quedarse con él si ella no quiere. También la mujer puede, si su esposo si es infiel, ella también puede repudiarlo si ha cometido fornicación. Ahora, muchos enseñan y dicen, no, pero que aquí tiene que quedarse solo, ya no se puede casar, porque el matrimonio es uno, y ya el matrimonio es para toda la vida. Eso es falso. El matrimonio es para toda la vida, y el matrimonio es algo que se estableció terrenalmente aquí. Y el matrimonio no puede ser para toda la vida, porque para toda la vida quiere decir si fuera el matrimonio para toda la vida, entonces cuando a Jesucristo le hacen la pregunta de los 7 hermanos que tomaron aquella mujer y no dejaron descendencia, y los saduceos que no creían en la resurrección, dice la Escritura, esto no es para ponerse fanaticado y te ponerle yugo a la persona,
Yo no siento yugo de hombre. Yo voy por las escrituras. Yo sigo el camino que me muestra Dios por las escrituras. Entonces, si fuera así, si fuera matrimonio para toda la vida, como dicen muchos que lo predican, entonces, ¿por qué cuando le hacen la pregunta a los saduceos que no creen en la resurrección y le preguntan a Jesucristo que esos 7 hermanos que tomaron a aquella mujer y ninguno dejaron descendencia, porque la ley de Moisés estaba establecido que si yo moría y no dejaba hijos, a mi esposa no engendraba hijos, mi hermano la podía tomar como esposa? ¿Para qué? Esto se hacía para que mi descendencia no se extendiera. O sea, no menguara mi descendencia, sino para mantener mi descendencia. Sin embargo, ellos le preguntan en la resurrección a Jesucristo, ¿de cuál de ellos será? Y Jesucristo dice que ellos que no se erren, que ellos ignoran las escrituras. Porque allá, dice Jesucristo, no nos vamos a dar, en esa santa ciudad, en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, allá, dice Jesús ahí, en esa morada que está hecha ya, no nos vamos, ni nos vamos a casar, ni nos vamos a dar casamiento, sino seremos como los ángeles del cielo. Ah, bueno. Entonces vemos que los ángeles no hay parentesco. En los ángeles no hay esposa, ni esposo. No hay madre, no hay hijo, no hay tío, ni hermano. ¿Ves que eso es terrenal? Eso es en la carne. El matrimonio no es algo, no es para toda la vida. El matrimonio es hasta que la muerte aquí nos separe a cada uno de nosotros, o hasta que el mundo, hasta que Jesucristo venga y el mundo exista. Se permanecerá el matrimonio. Lo que es para toda la vida es la palabra de Dios. Lo que es para toda la vida es esta salvación, dice el apóstol Pablo, que tiene promesa de este siglo y del venidero. Entonces, cuando muchos dicen, no, pero sí, ahí dice que es salvo por fornicación, pero usted tiene que quedarse solo. Eso no lo dice la Biblia. Jesucristo habló claro. Jesucristo dijo que si cometió fornicación yo la puedo repudiar. Quedo libre. Ahora, dice Jesucristo, si su marido cometió fornicación con otra mujer, ella no, si ella quiere, bueno, se queda con su esposo, ok, pero ella no está no está obligada. Entonces, si no es por estas cosas que pasan, y yo las repudio porque las quiero repudiar, las repudio porque como hacían los judíos, porque ya no, en esos tiempos, por mi dureza en mi corazón, eso dice, bueno, si tú haces esto y te casas con otra, tú vas a estar cometiendo adulterio, pero la que tú repudiaste, que no ha cometido fornicación, y se casa con otro, va a cometer adulterio también. Dijo Jesucristo. Entonces, por eso muchas veces yo he conocido casos de hermanas, porque eso pasa mucho más con las hermanas, que los hombres, los esposos están con ella, pero de un momento a otro, de un cambio, un giro, la mente, el hombre, conoce otra mujer, quizá más joven, quizá se deja llevar de la fantasía, se deja llevar de la lujuria, como hacemos nosotros en la carne, y deja a su esposa, y se mete a vivir con otra mujer. Las iglesias, los pastores, los mismos hermanos que tienen sus mujeres y están en otro día caliente, vienen de ella y el consuelo que le dan, hermana, no deje de orar, sigue orando, espere hermana, espere que Dios le va a traer su hombre, espere hermana que ese hombre va a volver para atrás. Y mire, muere viejecita esperando en el sufrimiento, muere consumida en el dolor, en la tristeza, y el marido no llega nunca, hermano. Y se queda ahí sola. Y muere como un pajarito sola en un desierto. No, a mí no venga usted diciéndome nada. Porque Dios no lo puede traer. Dios no puede obligar a nadie. Si Dios no obligó a ellos, los judíos, que permitió que Moisés, no Dios, que Moisés diera carta de divorcio. Y no paró esto porque Dios sabía que para poder parar esto tenía que obligarlo a ellos. Porque dice que su corazón estaba endurecido. Y cuando el hombre tiene su corazón duro, está en desobediencia. Y cuando el hombre decide dejar a la mujer, porque está apasionado, con una pasión de una lujuria, con aquella mujer, Dios no lo va a traer a la mala. Para traerlo otra vez de nuevo hay que hacerlo volver a la mala. Y Dios no lo va a traer por eso, porque Dios no obliga a nadie a traerlo a nadie. Él tiene que reflexionar, él mismo tiene que pensar él mismo y decir, Señor, he pecado, Señor, he hecho esto mal. Cuando él haga esto, entonces sí Dios lo va a traer. Mientras tanto, Dios no lo va a traer. Entonces la señora, la hermana, sí, todo lo cree. Y se muere ahí, nunca llega el hombre.
Y dejan a la hermana y la hermana se queda sola. Pero es muy fácil usted decir esto. Es muy fácil yo decir esto cuando yo tengo mi mujer. O cuando la mujer tiene su marido. Es muy fácil usted decirle eso a otro. Entonces esas son cosas que ya yo lo he visto, que son cosas que acontecen y pasan. Dice la palabra de Dios en el 10, verso 10. 19:10, Mateo. Dice, y le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Ahora ve lo que dijeron los discípulos. Sus discípulos, que también venían de la misma descendencia de los padres de los fariseos, de sus antepasados de ellos, le dijeron, pero si así es la condición, usted ve. ¿Cómo es que le dijeron a los discípulos? Si así es la condición, entonces mejor le conviene el hombre. Dice, mejor el hombre no conviene el hombre. No. Dice, conviene el hombre no casarse. ¿Ve? Porque ahora ya Dios dijo, no, ya Dios dijo, hasta aquí llegó el hombre ya. Ya dijo Dios, ya está bien ya. Hasta aquí ella. Ya yo le puse un alto a lo que ellos estaban haciendo, a los padres de ellos, a repudiarla por nada, a dejar a la mujer por nada. Ahora dice Dios, esta es la condición, salvo por fornicación. Y si la repudiaste y no fornicó, y te casaste con otra mujer, adúltera, dice la palabra de Dios. Adúltera. Eso es lo que dice Dios. Y si la que tú repudiaste se casó con otro, adulteró también. Entonces, así dijeron los discípulos. Entonces, si estas eran las condiciones, mejor sería el hombre, entonces, no casarse. Dicen el 11. Entonces, él le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. O sea, que no son todos los que lo van a recibir, porque hay otros, sino a quien que es dado, sino que ellos van a coger, porque hay muchos que lo van a querer recibir, pero lo van a quedar como de a su manera. Porque a veces yo he visto muchos de los mismos matrimonios cristianos, que dicen, no, pero yo tenía esa mujer, pero eso fue un error. El Señor tiene que entenderme y comprenderme. Eso Dios es un Dios de comprensión, pero yo lo que dice Dios aquí claramente. Ahora, la mujer te fue infiel. Bueno, si la mujer te fue infiel, aquí Jesucristo habló claro. O tu mujer, tu marido te fue infiel, aquí Jesucristo habló claro ya. Si te fue infiel, ok. Entonces Dios es un Dios que te va a comprender, porque las condiciones de Dios son estas. Estas fueron las condiciones que Dios puso a través de Jesús. Entonces, gloria a Jesús para siempre. Por eso que nosotros tenemos que saber cada quien cómo debemos de proceder. Porque como le acabé de explicar, Dios nunca ha probado que el hombre se separe de la mujer. Y estas cosas que Jesucristo viene enseñando aquí todavía no habían entrado en vigencia. Jesucristo está anunciando estos mandamientos aquí. ¿Cuándo entra esto en vigencia? Porque todavía la ley de Moisés está vigente. Cuando Jesucristo está enseñando estas cosas aquí, de lo que viene cuando Jesucristo, lo que se va a establecer en el nuevo pacto, Jesucristo está anunciando esto ya como buena nueva. De las leyes que vienen, de las reglas de Dios que vienen, de los mandamientos que Dios mandó a establecer en el nuevo pacto, son uno de estos mandamientos. Y esto entra en vigencia cuando Jesucristo muere y resucita. Entonces sí. Entonces lo vamos a demostrar, porque ya Jesucristo muere, cuando Jesucristo muere y resucita, entonces Jesucristo, los apóstoles reciben esta instrucción por el Espíritu Santo y enseñan a la iglesia con respecto a estas cosas. Vámonos ahora, gloria a Jesús para siempre, hablar con respecto a lo que Dios nos ha llamado a nosotros. Hay temas que lo voy a aclarar, hay puntos que lo voy a aclarar que nosotros no entendemos y estamos claros. Por ejemplo, sepa usted que si usted me preguntaría a mí, ¿y entonces por qué Dios permitió que Moisés le diera carta de divorcio y Dios no lo reprendió como Jesús ahora está reprendiendo? ¿Y por qué Dios no lo hizo atrás en el antiguo pacto? Y ahora Dios lo hizo en el nuevo pacto. Entonces esa pregunta la vamos a contestar, la vamos a responder por las Escrituras.
Le vamos a responder por las escrituras, porque por las escrituras, gloria a Dios, gloria a Dios. Por las escrituras que Dios nos muestra el bendito camino de Él. Y yo se la voy a responder a usted por las escrituras más adelante, porque no se lo voy a anticipar. Se lo voy a responder por las mismas escrituras más adelante. Porque las escrituras mismas nos enseñan y nos dicen que todo lo que Dios permitió y Dios dejó que hiciera el hombre, no lo estaba dejando hacer porque fuera así, sino para cuando viniera Jesucristo se iba a encargar de arreglar todo lo que el hombre hizo, de enderezar todo lo que el hombre hizo mal. Era Jesucristo que se iba a encargar de repararlo. Y mientras Jesucristo no había llegado, entonces Dios estaba en silencio. Cuando Jesucristo vino, se rompe el silencio de Dios. Y ahora Dios nos da a mostrar a nosotros lo que siempre Dios nos ha mostrado desde el principio. Dios nos ha mostrado a nosotros desde el principio que nuestro cuerpo, Él no quiere que nosotros tengamos más de una esposa. Que nuestro cuerpo tiene que ser con nuestra esposa unirse en una sola carne. O sea, cuando hay dos es una carne, pero cuando hay tres, ya no son una carne. Se unen en fornicación, se unen en pecado. Hay una infidelidad. Entonces Dios nos va a mostrar a nosotros qué es lo que significa nuestro cuerpo. En las cosas conyugales, pero también en las cosas espirituales. Porque nosotros nos unimos a Dios también ahora. Entonces, ahora vamos a demostrarlo por las escrituras. Y vamos primero a comenzar en el nombre de Cristo Jesús, en el Evangelio de San Juan 2:13. San Juan 2:13. Vamos a comenzarlo ahí. A ver qué nos dice ahí primero. A ver. Jesús purifica el templo. Mira lo que aquí nos muestra el Señor ahora mismo. Porque el Señor quiere, una de las razones que el Señor quiere, y siempre que Dios quiere, es que nuestro cuerpo se mantenga en santidad, es porque Dios sabía que Dios tenía algo preparado para nosotros, que Dios nunca más iba a descender a morar en templo hecho por los hombres, sino en el templo que Dios creó, que somos nosotros. Nosotros somos creación de Dios, porque Dios no ha creado casa, Dios no ha hecho edificio, edificio lo ha hecho el hombre. Porque eso tenemos que diferenciar eso. Eso es creación de mano de hombre. La creación de la mano de Dios somos nosotros, que nos hizo del polvo y nos dio de su aliento, de su espíritu. Ahora que Dios quiere mostrar aquí, por ejemplo, en el tiempo de que Jesús está vivo, que el segundo templo todavía está vigente y no ha sido destruido. Dice la palabra de Dios, Jesús está hablando aquí, primeramente comienza a hablar del templo que está en ese tiempo, en esos años, en el siglo primero, está el templo en la actual Jerusalén. Y estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Y a los cambistas allí sentados. Dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todas las ovejas y los bueyes, que esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Jesús llega a Jerusalén, encuentra la casa de Jehová, que era conocido como el templo, y en el Antiguo Testamento habla la casa de Jehová. Ahora la casa de Jehová es usted y yo. Somos la casa de Jehová ahora. Pero antes no. La casa de Jehová era este templo de Jerusalén. Jehová no, usted no era, ni ninguno de los judíos era templo de Dios. Solo esa casa. Era el templo de Dios. Sin embargo, Jesucristo llega y encuentra ahí en el templo que fue construido para la casa de su Padre, para Dios, como casa de Dios. Encuentra un desorden, encuentra un comercio, encuentra un mercado, como que dice, vendiendo. Jesús llega y cuando ve estas cosas, Jesús se enfurece.
grandemente, porque están profanando la casa de Jehová. Y a Jesús enfurecerse. Dice la palabra de Dios que Jesús dice que lo echó de ahí. Y echó las ovejas y los bueyes que ellos tenían ahí, porque ellos estaban comerciando. Y dice hasta sus monedas, esparció las monedas de ellos, los cambistas. Y volteó hasta la mesa, dice la palabra de Dios. Y dijo a los que venían, a los que vendían palomas. ¿Ves? Era un comercio que tenían ahí. Dice, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. O sea, estaban profanando el templo santo, haciendo del templo santo una casa de mercado, o sea, haciendo el templo santo como un lugar de comercio para vender. Sin embargo, esto dice la palabra de Dios, estas cosas iban a acontecer porque estas cosas ya estaban escritas. Aquí abajo dice en el verso 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, otra vez. O sea, que los discípulos se acordaron de lo que está escrito. O sea, que ya está escrito en las escrituras. El celo de tu casa me consume. ¿Y dónde está esto escrito? Que los discípulos se acordaron de estas escrituras. Dice que el celo de tu casa me consume. Gloria a Jesús para siempre. O sea que eso está en Salmo 69:9. Lo que los discípulos se acordaron que estaba escrito. Que el celo de tu casa me consume. Dice aquí la palabra de Dios. Y también dice que ahí mismo el Salmo habla, que, o sea, está hablando mismo del mismo Jesucristo, de que esto iba a acontecer, y también de las cosas que ellos, lo que cargó todos los vituperios de nosotros también. Ya eso fue mostrado en la Sagrada Escritura que esta cosa iba a acontecer. Pero ¿qué es lo que el Señor nos quiere mostrar a nosotros aquí? Dios comienza primero con el templo, hecho de mano de hombre, con el templo, construcciones de hombres, de concretos. Pero ahora Jesucristo, yo no quiero mostrar a través de Jesucristo, todavía Jesucristo está vivo y esto todavía no ha entrado en vigencia, todavía no hemos pasado, todavía sigue siendo la casa, el templo, sigue siendo la casa de Dios donde Dios mora, porque Jesús está vivo todavía y no ha muerto, para que estos cambios acontezcan, ¿no? Jesús está anunciando y va a comenzar a anunciar los cambios que vienen ahora en el nuevo pacto, por el mismo Dios. Cosas que nosotros no lo sabíamos, pero que Dios ya lo tenía predestinado así. Gloria a Jesús para siempre. Y dijo a los, gloria a Jesús para siempre. Y dice en el 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Lo leímos. Eso lo leímos. Dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que hace esto? O sea que los judíos, dice la palabra de Dios, le preguntaron a Jesús que qué señal nos muestra ya que hace esto. O sea, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Bueno, voltear todo la mesa de los cambistas, regalar las monedas, coger la azote y mandarlo para afuera todo. Y Jesús le contesta. La señal que ellos le están pidiendo a Jesús, ¿por qué Jesús ha hecho esto? Jesús le va a contestar ahora. En el versículo 19 dice, y respondió Jesús y le dijo, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Mira la señal que Jesús le está mostrando. La señal que Jesús le está mostrando a ellos es que Jesús dice que destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Que ya le estaban a entender a ellos que Dios nos va a hacer a nosotros, a los judíos y no judíos, vamos a ser templo de Dios. Que ya Dios nunca más va a morar en esas paredes. No, si no va a morar en nosotros. Sin embargo, Él se pone como ejemplo Él mismo, siendo Él mismo como templo de Dios. Dice la palabra de Dios. Y dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo. Y tú, en 3 días, lo levantarás. Ve que no estamos entendiendo. A veces cuando nosotros no entendemos, cuando nosotros no comprendemos, Dios nos muestra lo que Dios nos tiene predestinado, el camino, pero a nosotros no entender, nos vamos por un camino carnal. Dios nos muestra un camino espiritual, y eso es lo que le preguntaban a Jesús, le dijeron, pero ven acá, pero si esto duró 46 años para edificarlo, o sea, 46 años después que fue destruido la primera vez por Nabucodonosor.
para construir el templo, dice la palabra de Dios. Entonces dice, ¿cómo lo levantará él en 3 días? Más él hablaba del templo que es el templo de su cuerpo. ¿Ve? Jesús no está hablando de este templo más. Jesús está hablando del templo que es el cuerpo de Jesús y el cuerpo de nosotros que somos los templos de Dios. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos sus discípulos, se acordaron que había dicho esto. ¿Ve? Entonces los discípulos, se le abrió el entendimiento a los discípulos cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y se acordaron que Jesús había dicho que en 3 días, él dice que en 3 días lo levantaba otra vez de nuevo. Que destruía este templo en 3 días y lo levanta. Y destruía este templo y en 3 días lo levantaría. Se acordaron de la muerte y la resurrección de Cristo que dice la Escritura que resucitó al 3er día. O sea, el templo fue levantado, que es el cuerpo de Cristo. El templo de Dios. Ya no más ese templo. Eso es lo que Cristo le quiere hacer a entender a los judíos. Y dice cuando ellos se acordaron, cuando los discípulos se acordaron que había dicho esto, dice aquí, en esto, dice, y ellos creyeron a las Escrituras y la palabra de Jesús, y creyeron a las Escrituras y la palabra que Jesús había dicho. O sea que cuando los discípulos se acordaron de lo que Jesús había dicho, que ese templo él lo iba a levantar al 3er día, cuando vieron que Jesucristo resucitó, dice que creyeron a las Escrituras, o sea, a lo que ya estaba escrito y a lo que Jesús había dicho. Ahora vamos, si Dios quiere, a buscar, para seguir, para que usted vea esta cosa que Jesús está enseñando aquí todavía, hasta que Jesús no murió y resucitó. Esto es nuestra vigencia. Todavía Dios seguía morando en ese tiempo en el templo de Israel. Cuando Jesucristo resucita, ya Dios muestra que el templo ya no es ese lugar más. Que el templo no solamente son esas 4 paredes más, ahí ya no más. Que el templo somos nosotros todos. Y por eso que quizás muchos tampoco hemos entendido esto. A veces todavía los gentiles, el apóstol Pablo siendo judío comprendió esto. El apóstol Pedro siendo judío comprendió esto. Que fueron nacidos bajo todas esas cosas, bajo todas estas cosas de ese templo. Fueron conducidos bajo todas esas cosas los judíos. Sin embargo, ya ellos han comprendido que ese templo no es el que Dios va a morar. Porque ese templo ya Dios le va a permitir que lo destruyera el hombre. Ese mismo que estaba construido construido con concreto, construido con ladrillo, construido con cemento, ese lo va a destruir el hombre. Ahora Dios dice que el templo de Dios soy yo, que no lo destruya yo, porque ahora que no destruya yo este templo, porque el otro sí se iba a destruir. Amén. Y ahora vamos a demostrar que después que Jesucristo muere, ¿dónde demostramos esto? Cuando Jesucristo muere, ahora Dios nos muestra el camino que ya lo vino anunciando por Jesucristo. Por eso que ahora muchos no han entendido y creen que tener un edificio lujoso, que eso es un templo. Eso no es un templo. El templo es usted. Pero todavía los gentiles no han entendido. Ahora hay competencia de entre muchos pastores de tener lugares lujosos, pensando que ahí está Dios. Pensando que Dios se está agradando de esto, pensando que eso es lo que Dios me ha mostrado a mí. Pero Dios me está mostrando otra cosa por Jesucristo, como le estaba mostrando a los judíos. Porque el templo de los judíos era un templo lujoso. O sea, el templo que los judíos construyeron era un templo de lujo. Dice la palabra de Dios, relata todos los lujos que había ahí, todo el oro que había ahí, todas las cosas preciosas que habían ahí. Pero ahora Dios dice que no. Ahora Dios dice que no, que eso llegó a su fin. ¿Por qué llegó a su fin? Porque Dios puso a Jesucristo como templo de Dios, como ejemplo. Y Jesucristo dijo, y yo, dice Jesucristo, que él iba a destruir el templo, que al 3er día él lo iba a volver a construir. Amén, gloria a Dios. O sea que Jesucristo iba a morir, pero el Padre al 3er día lo iba a levantar. El templo iba a ser destruido. ¿Cómo? Iba a ser destruido el templo, que es el cuerpo donde Dios moraba, en el cuerpo de Jesús. Con los vituperios de Jesucristo, con los sufrimientos, con todos los padecimientos que Jesús pasó por usted y por mí. Y al 3er día lo levantó el Padre. Y entonces de ahí somos nosotros templos del Espíritu de Dios, dice las Escrituras. Amén. Y los judíos y todo el mundo. Pablo lo entendió los apóstoles. Ahora aquí, las iglesias, los pastores no lo entienden o no lo quieren entender. Porque ellos piensan que con la avaricia de los edificios, con los lujos de los edificios, es eso lo que Dios ha mostrado y eso es lo que Dios quiere. Dios no ha mostrado esto. Entonces, para estar en competencia con los demás o
oprimen a la iglesia, le quitan a la iglesia hasta del pan de sus hijos, porque esto cuesta dinero. Son lugares que hay que mantenerlos, son lugares que hay que pagarlos, lujosos. Y no son dos centavos que valen. Cuentan, entonces, obligan a la iglesia, oprimen a la iglesia para que traigan para pagar el templo. Pero el templo soy yo. Dios no me manda a mí a buscar un lugar lujoso. Dios me manda a mí a llevar su palabra donde sea, hasta debajo de una mata. Los apóstoles comenzaron en una casa humilde. Dice la palabra de Dios, comenzaron a enseñar la doctrina a la iglesia. Fue formada que somos nosotros en una casa humilde, en un hogar. Amén, gloria a Dios. Porque el templo es usted, donde quiera que usted está, es el templo. A Dios no le importa más. Antes sí, en los judíos. Por eso Dios descendía y dice la palabra. Y el templo era un lugar santo. No, claro que sí. Era un lugar, porque donde Jehová descendía. Amén. Era la casa de Jehová. Ahora este es el lugar santo de Jehová. Ahora que el Espíritu de Dios desciende sobre usted y sobre mí. Aleluya, gloria. No sobre ese edificio de lujo. Porque en ese edificio de lujo nos apartamos de Dios porque no estamos en competencia como el mundo. Bueno, yo quiero más tela que tú. Y eso es lo que Dios no quiere. Entonces forzamos a la iglesia a pagar estas cosas caras. No, tenemos que buscar un lugar para congregarnos, pero un lugar humilde, que es lo que Dios quiere. Un lugar que nosotros, sin tener que forzar a la iglesia, ni forzarse a nadie, podamos pagarlo. Pero esto no se trata ahora, esto se trata de que, mira mi iglesia, mira, si tú vas a mi iglesia te quedas. Pero ¿por qué voy a tu iglesia y me quedo? Si la iglesia soy yo y tú eres la iglesia. No, porque voy al edificio lujoso. Me voy a quedar porque voy a ver el edificio tan lujoso y mis ojos se van a llenar de vanidad. Que me voy a quedar ahí. Dice la palabra de Dios que la palabra se enseñaba en una escuela. También, una escuela humilde. No me recuerdo cómo que se llama el hombre que tiene la escuela. Ahí se enseñó también la palabra de Dios. ¿Ves? Los apóstoles nunca buscaron esas cosas lujosas. Los apóstoles sabían ya quién es lo que Dios les había mostrado a través de Jesucristo. Que el templo somos nosotros. Y por eso dice la palabra de Dios que Dios no quiere fornicación en nosotros. No quiere adulterio en nosotros. Porque cuando nosotros adulteramos, fornicamos, destruimos el templo de Dios. Aleluya, gloria a Dios, amén. Dice la palabra de Dios. Porque ya Dios no mora más en templo hecho de mano de hombre. Por eso Jesucristo le dijo, tú ves este templo, tú ves esa preciosidad, toda esa bella que le mostró a los apóstoles. Eso no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Dice gloria a Jesús por la palabra, dijo Jesucristo. Dice la Escritura, conforme a la historia, que en el año 70 después de Cristo, los romanos, los judíos se rebelaron y los romanos destruyeron el templo, desbarataron todo y la prueba está la ruina ahí. Amén. Ahí está la ruina que llaman el muro de lamentaciones. Eso que le dicen la ruina de los muros, eso fue lo que quedó, la ruina. Porque ahora Dios dijo, tú eres el templo. Ahora muchos de los judíos no han entendido. Yo creo que ahí, pues no se van de ese muro ahí, yo pienso que están haciendo algo. Porque ellos no han entendido, pero usted sí ha entendido. Porque todavía muchos de ellos, se la palabra de Dios, la mayoría de ellos, su corazón fue endurecido. Pero los gentiles no. Los gentiles el Señor les mostró la luz para que después de que los gentiles entren en la conversión de Cristo, dice la Biblia. Entonces, los judíos alcanzarán la misericordia que nosotros recibimos de ellos por medio de Dios. Será distribuida, dice Romanos capítulo 11. Amén, amén, gloria a Dios. Así enseña las Escrituras. Eso es lo que el Señor nos muestra a nosotros, a los gentiles. Y ahora, ¿qué dice aquí? Vamos a demostrarlo aquí. Primera de Corintios, capítulo 6. Versículo 12. Comenzamos en el versículo 12. Gloria a Jesús. 6, 12. Gloria a Dios. Santo Dios para siempre. 6:12 comenzamos. Dice, glorificar a Dios en vuestro cuerpo. ¿Ves? Glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Porque vuestro cuerpo es el templo de Dios. ¿Y cómo yo glorifico a Dios en mi cuerpo? La palabra dice que yo glorifico a Dios en mi cuerpo cuando yo me mantengo en santidad para Dios. Cuando yo no me uno a ninguna mujer que no sea mi esposa. Para unirme a ella, para tener relaciones con ella en pecado. Por eso la Escritura dice, no importa, aunque tú
Dios lo creó así, una sola carne somos. Porque no es el papel que me hace una sola carne en el matrimonio. Es la palabra de Dios, que Dios dijo que seremos, que será el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Lo que me hace una sola carne no fue lo que yo firmé cuando me casé con mi esposa, lo que mi esposa firmó cuando nosotros estamos los testigos firmaron. No es eso que me hace una sola carne, no es eso. Es la palabra de Dios. Es su palabra, porque eso es un papel que yo estoy firmando. Un papel que el hombre hace, un papel hecho en la tierra. Un papel que testifica que me registra y testifica que ese matrimonio se hizo en la tierra. Pero la verdadera palabra de Dios, esta que es Génesis, desde el comienzo, en el principio, esa no va a cambiar. Este fundamento sigue firme. Y el Señor dijo que nosotros, como quiera, somos una sola carne. Sea usted cristiano o no cristiano, si usted se unió a la inmundicia, pues es una carne que se hace con la inmundicia. Por eso dice, apartado de la inmundicia, apartado de la fornicación, apartado de la lujuria, apartado del adulterio, que ustedes vivían esa vida antes, ya no más. Para que puedan alcanzar la salvación. Amén. Eso es lo que el Señor nos muestra por su palabra. Y ahora aquí a través del apóstol Pablo, oye lo que dice, comienza el apóstol Pablo a hablar, que el Espíritu Santo dice, todas las cosas me son lícitas, más no todas convienen. ¿Te ves? Él dice, no, y es verdad, aquí las tenemos ahí afuera. Todas las cosas me son lícitas, están aquí, pero no todas convienen. Aquí como no hay niños, y todos somos adultos, que en el Evangelio no hay niños, porque el Señor dijo, sé niño para la malicia. ¿Ves? Pero el modo de pensar como adulto. O sea, no hay niño. Para pensar aquí no hay niño. Ahora, para malicia no tiene malicia, como un niño que no tiene malicia, sí. Pero para pensar como adulto. Ahora, yo sé, dice el apóstol Pablo, que todas las cosas me son lícitas, más no todas convienen, ¿ves? No todas me aprovechan para mi salvación. Porque está hablando con la iglesia aquí. No está hablando con el mundo. Está hablando con nosotros. Dice aquí, todas las cosas me son lícitas, más yo no me dejaré dominar de ninguna vez. Vuelvo a decir la palabra que todas las cosas son lícitas, pero dice que no se deja dominar de ninguna. Amén, amén. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos está mostrando aquí claramente? Bueno, esto es lo que él no quiere decir aquí claramente. Dice, y oiga lo que el ejemplo que pone. Él pone el ejemplo de la vianda, de lo que yo como, la comida mía, y de mi vientre que va a mi barriga. Cuando yo me como aquí, ¿qué va? Dice la palabra de Dios. Oiga lo que dice aquí, coge este ejemplo. La vianda es para el vientre, ¿ves? Y el vientre para la vianda. O sea que esto es viceversa. La comida que yo me como es para la barriga es para mi comida, es lo mismo. Porque la barriga está esperando mi comida que llegue. Eso todo, no, pero veo lo que dice aquí. Esto no es lo importante, porque la palabra dice que esto se destruye. Esto lo destruirá, dice la palabra de Dios. Esto lo destruirá Dios, dice. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, que es más importante que mi vientre, que mi barriga, dice. Dice, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. ¿Se ve? Pero óigame aquí. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Usted ve? Entonces no se trata de que yo estoy comiendo, que voy a llenar mi barriga, esto no tiene importancia. Esas dos cosas, una dice que lo destruirá, sino para el cuerpo sí, pero mi cuerpo es el templo de Dios. Amén. Dice que para qué, dice que mi cuerpo dice que mi cuerpo no es, dice que mi cuerpo sí. Dice, pero mi cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Amén. Quiere decir que mi cuerpo yo tengo que presentarlo para la santidad de Dios, y el Señor para el cuerpo quiere decir que mi cuerpo es templo de Dios. Amén, amén. Eso es lo que quiere decir en estas dos palabras. Gloria a Dios. Entonces el apóstol comenzó a decir, sí, yo sé que todas las cosas están ahí, pero no todas me convienen. Yo las veo ahí, pero yo no voy a dejarme llevar por ellas. ¿Ves? No están ahí, hermano, porque no somos lindos, somos ciegos, no somos locos. Ahora, usted que sabe, porque somos adultos, si usted se quiere dejar llevar por ella. Si usted quiere destruir el templo de Dios, dice la Biblia. Si usted quiere destruir el templo de Dios, Dios lo va a destruir a usted. Si usted quiere ver una mujer en la calle porque se ve bien bonita, usted se deja llevar porque están ahí. No somos hipócritas, no somos ciegos. Amén. Hay gente que viene con una religiosidad. El diablo, una hipocresía. No, es una mujer, ese no es el diablo. Ahora tú sabes que está ahí. Ahora tú eres que sabes si te quieres dejar llevar por ella. Oh, porque es así, tú eres adulto, tú eres grande. No eres un niño. Ella no te está echando como un dulcito. Ven, para echarte mano para agarrarte como un niño.
No, tú eres una persona adulta, tú eres el que sabe ser el apóstol Pablo. Pablo está claro en eso y Pablo dice, no, yo no voy a coger ese camino. Pablo dice, no, yo no voy a presentar mi cuerpo, gloria a Dios, para la fornicación. No, dice Pablo, yo voy a presentar mi cuerpo para el Señor, para santidad, para el templo de Dios. Ve. Amén, amén. No te le puedes echarle la culpa al diablo, que no es el diablo, Señor Jesús, eres tú, porque tú sabes que están ahí, si tú te dejas llevar por ella. Eso es lo que pasa. Eso es lo que Dios nos muestra a nosotros. Dios, por eso que ya Dios nos está mostrando a nosotros, por eso que tiene usted claramente que Dios nunca aprobó mal una esposa. Porque cuando uno se casa con otra esposa, supuestamente, porque Dios no aprueba mal un matrimonio, no hay un segundo matrimonio para Dios, entonces uno está en fornicación, entonces uno está en pecado. Y este cuerpo no puede presentarse para el pecado. Entonces dice la palabra en el 14, y sí, dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Oiga, Dios que levantó a Jesucristo, también a nosotros nos levantará con su poder, pero sí, si nos mantenemos como templo de Dios. Como se mantuvo Jesús. Como murió Jesús, padeció y murió siendo como templo de Dios. Y Dios lo levantó. Pero la promesa, como Dios levantó a Jesús, porque Jesús fue el ejemplo. Dice que Jesús fue el primero que resucitó entre los muertos. O sea, está hablando de la promesa de la resurrección. Porque si nos vamos a traer en el Antiguo Testamento de los milagros que se hicieron, entonces estamos errónicos. Porque atrás hubo resurrección. Porque Elías oró a Jehová y Jehová resucitó al niño. Entonces hubo resurrección. Pero no está hablando de eso. Está hablando del primero que resucitó de entre los muertos, es Jesucristo. El primero que resucitó de la promesa de esta vida eterna que Dios prometido y a través de Jesús fue Jesús. Y como Dios lo levantó, Dios levantó a Jesús, así Dios también nos levantará a nosotros a través de Jesús, claro. Amén, gloria a Dios. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Te ve que nuestro cuerpo no pertenece a nosotros? Son miembros del Señor. Amén. Mi cuerpo no es mío. Ya no, antes sí. Antes yo presentaba este cuerpo para la fornicación. Antes yo presentaba este cuerpo para la lujuria, para la concupiscencia. Pero el Señor dice, no, ya no. Ya viniste y te arrepentiste y te convertiste a mí. Ahora esos miembros de tu cuerpo no son más para el pecado. Son presentados ahora para mí, para santidad, presentarlo para justicia. Amén. O sea, ya yo no puedo hacer lo que hacía antes. Y yo sé que está ahí, pero no me es lícito hacerlo. No me dejaré llevar, dice el apóstol Pablo. Entonces el Señor nos lo pone a nosotros claro, porque siempre estará ahí. Mientras vivimos en esta tierra, estaremos rodeados de una tentación. Estaremos rodeados de eso que hacíamos antes. Donde quiera que usted vaya, entonces para usted no está rodeado, tendrá usted que hacer un hoyo y meterse en la tierra y no salir nunca. Pero claro, siempre estaremos rodeados. Pero nosotros tenemos que saber claramente el paso que hemos dado porque no somos niños. Nosotros tenemos que saber las consecuencias también, que si nosotros volvemos otra vez y nosotros ponemos este templo que Dios limpió y que Dios purificó con la sangre del Cordero, para Dios morar en nosotros tuvo que el Cordero morir. Amén, gloria. Derramar su bendita sangre. Aleluya. Porque dijo el apóstol Pablo a los judíos, ustedes también eran pecadores, como los gentiles. Que no había un solo bueno, un justo, no había nadie. Todos se pusieron por camino de maldad. Dijo el apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo de Dios. Ustedes piensan que ustedes porque eran judíos ya, ustedes como dijo Pablo que eran judíos también, ustedes todos eran pecadores también. Fe. Porque aquí la única santidad y salvación se consiguió y la redención fue a través de Jesucristo. Ahora yo digo, por ejemplo, dice la palabra que si nosotros no sabemos que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Ahora, quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera. De ningún modo. El apóstol Pablo coge un ejemplo aquí de una mujer que se prostituye. Dice, yo sé que este cuerpo no es mío ya, es de Cristo, pertenece a Cristo. Es del Espíritu de Dios. Sin embargo, dice, ¿cómo yo me desligo de Cristo? O sea, es miembro de Cristo este cuerpo mío. Pertenece a eso y todo, pero ¿cómo yo me despojo de Cristo? Dice, bueno, si tú te une a una ramera, o sea, si tú te apartas de la santidad y te une al pecado, entonces ya tú no eres, ya tu cuerpo no pertenece, no es templo de Dios más. Porque tú, a unirte al pecado, a una ramera, dice, entonces
ya destruiste el templo de Dios. Así que se destruye. Gloria a Dios. No fue como el templo que destruyó el general Tito, dice la historia. Romano, que vino a Israel y destruyó. Ese no. Ese no, porque ese el Señor dijo, ese ya no lo habita más, pero el peligro está en este. En el que nos dio este que nosotros tenemos, que nosotros lo destruyamos. Entonces dice el apóstol que de ninguna manera, dice, de ningún modo, dice que en ningún modo va a ser esto. Dice, oye, ¿no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dicen, los dos serán una sola carne. Vuelve a repetir Génesis 2:24. Vuelve a repetir el apóstol Pablo y el Espíritu Santo de Dios el principio. Lo mismo que Jesucristo les repitió a ellos en Mateo 19, cuando comenzamos a leer el 3. Lo mismo el apóstol Pablo dice, de ningún modo, porque no sabéis que el que se une a una ramera dice que se hace una misma carne, un mismo cuerpo, porque dice la palabra de Dios dice que los dos serán una sola carne, dice las Escrituras. Ve, una sola carne. Gloria a Dios. Entonces el problema es que el Señor dice claramente, el Señor dice, no, yo no te digo a ti que te quedes solo, porque tú no te puedes quedar solo, no tienes don de continencia, tú tienes que hacerlo, sí. Únete a tu esposa, a una mujer. Pero cuando yo me uno más de una mujer, me caso con otra, entonces ya he destruido el templo de Dios. Porque de que Dios lo permite, sí, porque la Biblia lo dice. Ve, porque cuando se llama es lógico. Porque yo lo probaba antes, yo nunca lo probé eso. Y nunca lo va a probar. Pero cuando yo cojo las escrituras, no, porque eso era, atrás sí lo aprobó, porque lo hicieron fulano y fulano. Yo creo que Dios lo aprobó porque lo hicieron fulano y fulano. No, Dios nunca lo aprobó eso. Y eso que lo hicieron, recibieron su consecuencia de sus errores. Lo leímos. Amén. Lo enseñé la semana pasada, que la escritura nos lo enseñó claramente. Amén, amén. Ahora la palabra dice que Dios, esas cosas que todo lo que el hombre hizo atrás, lo que hicieron no solamente los judíos, los gentiles y todo el mundo, dice que Dios dejó pasar esos pecados por alto cuando vino Jesucristo. Por eso que la Escritura dice que todo lo que no era pecado se hizo pecado. Para que cuando el pecado se aumentó, pero la gracia sobreabundó. La sangre del Cordero bendito, eso sí, y limpió todo. Gloria a Dios. Y todo lo que hicieron atrás, lo que pasó atrás antes de venir Jesucristo, antes de Jesús venir, Dios nos dejó pasar por alto a todas las naciones. A todo, dice la palabra de Dios. Porque si no fuera así, no hubiera alcanzado el perdón. Ahora estamos entendiendo la palabra de Dios. Si así, entonces no hubiera alcanzado el perdón. Por eso que Dios mandó a Jesucristo para reconciliar. Jesucristo vino a reconciliarnos con Dios. Pero ¿cómo Jesucristo vino a reconciliarnos con Dios? Dice la palabra de Dios que el cuerpo de Cristo fue presentado como una ofrenda. En hebreo habla. La única ofrenda perfecta fue el cuerpo de Cristo presentado como ofrenda. Y esa sangre y esa muerte de Jesucristo, todos esos padecimientos no fueron en vano. Por eso es que a veces decimos mucho que los judíos mataron a Jesús. Los judíos no mataron a nadie. Jesús lo dijo claramente. A mí nadie me quita la vida. Ustedes no tienen poder para quitármela. Soy yo que se la vengo a dar para volverla a tomar otra vez el tercer día. Amén, amén. Rey, ¿cuándo usted ve tocar el dador de la vida? El que da la vida. El que tiene el poder de la vida y la muerte se la quita a nadie. Nadie le quita esa vida. No, amén, amén. Rey, él la tuvo que dar para salvar la nuestra. Gloria a Jesús para siempre. Para que nosotros podamos entrar. Ahora nosotros estamos reconciliados, pero ahora dice Dios, apártate de lo que se llama, de toda esta cosa, porque ya yo te convertí a ti en templo mío. No te unas a una ramera o a cualquier mujer, ¿no? Esto es un ejemplo que pone aquí. Puede ser cualquier mujer. Si te uniste a ella, es lo mismo que pasa con los yugos desiguales. Ahora muchas veces los mismos pastores están aprobando esto. El hermano le lleva un enamorado del pastor, dice, hermano, pastor, él no es cristiano, pero mire, él está buscando, hermano. A la moral, hermana, esto es de Dios. Si eso esto es de Dios, entonces Dios se está contradiciendo. Esto no puede ser de Dios. ¿Por qué no puede ser de Dios? Porque Dios dice claramente que no puedo yo unirme a un yugo desigual, porque si me yugo desigual, voy a destruir el templo de Dios también. Porque eso no me carne con él. Amén. Si me uno a un inconverso, soy un inconverso también. Entonces no puede ser de Dios.
Entonces esta unión no puede ser de Dios. Aquí está entrando el diablo para tratar de desviar esa sierva o de apartar ese siervo del camino de Dios. Entonces el pastor, que es un hombre que no ve espiritual, si no está viendo con los ojos de la carne, Amén. le da la aprobación y dice, sí, hermana, sí, vamos a orar. Pero Dios no va a responder esa oración. Porque aquí está Dios, aquí Dios ha hablado. Dios ha mostrado el camino. Y si alguien responde, no es Dios, dice la otra. Por eso que la otra vez, tenemos que tener en cuenta cuando Balaam fue la segunda vez y que Dios dijo que fuera y lo salió a matarlo. Entonces, ¿no era Dios? Entonces había un día de confusión. Pues, ¿cómo Dios me decía a mí ahora mismo? Ve, está bien, vete, está bien con ellos. Y Dios me va a hacer el camino para matarte. Entonces, no, espérate, entonces, ¿qué Dios fue que me habló? No fue el verdadero Dios, porque Dios no confunde a nadie. Pero le habló uno como Dios, disfrazado como Dios. Y él lo creyó. Exacto, para engañarlo. Y así a veces pasa. Entonces, cuando a veces muchos, por eso que muchos ahora, muchos, entonces, dicen, no, él se va a convertir. Pero hay veces que hay personas que dicen que se van a convertir, pero no que se van a convertir ni se van a arrepentir porque quieren arrepentirse y convertirse, no, porque le interesa a la mujer o como le interesa a la mujer, le interesa a la mujer, el hombre va a hacer lo que tenga que hacer para él lograr su objetivo, porque ese es el trabajo de la tiniebla. Amén. Pero la mujer, si le interesa al hombre, va a decir, no, pero cuando usted le diga, no, pero que yo no puedo unirme a ti porque tú no eres cristiano, no, pero yo me voy a convertir. Pero no se va a convertir. Ella no se va a convertir a Cristo y se va a arrepentir. Ella no se va a convertir a nadie. Y por eso dice la palabra de Dios, cuando yo me uno a esa mujer y me caso con ella, o ella se une, o el hombre se une, o viceversa, entonces dice la palabra de Dios que soy un mismo cuerpo con ella. Pero yo, si ya me uní a esa mujer, dice la palabra de Dios que no tiene nada que ver la luz con la tiniebla. Ni pelear con Cristo, que pelear es el enemigo. Ni los hijos tampoco con Dios. Amén. Ve, Dios nos manda a unirnos. Nos manda a unirnos en un yugo igual. Nos manda a unirnos a una sierva de Dios, a un siervo de Dios igual. ¿Para qué? Ahí sí somos una carne. Amén. Y ahí sí estamos en santidad. Ahí no hay pecado. Porque somos lo mismo. No a este que se ha convertido, aquel que dice, yo me voy a convertir. Y muchas veces ha pasado muchos engaños por eso mismo. Porque nosotros nos hemos dejado engañar. Dice, pero el que se une al Señor, dice aquí, un espíritu es con él. Aquí está lo interesante. Los dos, si me uno a mi mujer, a mi esposa, o a cualquier mujer que no sea una esposa mía, sea en el pecado, soy una carne. Si me uní a mi esposa, en santidad, somos una carne. Pero dice la palabra de Dios, como Dios no es carne ni sangre, dice aquí, ahora nosotros, que nos unimos a Dios, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Amén. Ahora vamos a dar a entender esta palabrita que dice el Señor aquí. Un espíritu es con él. Por ejemplo, lo voy a seguir demostrando y desarrollando este tema. Habla de la fornicación. La Biblia que está hablando aquí, que el cuerpo mío habla de no es para la fornicación, sino para el Señor, como comenzamos más atrás. Habla de una fornicación en la carne, de la fornicación de la infidelidad de la carne, del sexo cuando ustedes tienen infidelidad y tienen relación sexual. Porque muchos creen que fornicación es cuando una persona, Dios me llama, yo tengo mi mujer, no soy casado. Y ellos creen que porque yo no soy casado, yo estoy fornicando. Pero la fornicación que dice el Señor es cuando yo tengo más de una mujer. Es cuando yo, porque la palabra dice que, aunque no tengo casado, dice la palabra de Dios, que si me uno a cualquier mujer, soy una carne con ella. Si en ese lugar, de esas personas que no son cristianas, no hay fidelidad de ninguno de ellos, ni tanto del hombre, ni tanto de la mujer, son una carne. Entonces aquí, si se unen así, y no hay fidelidad de ninguno de ellos, entonces no hay fornicación, porque no se ha cometido el acto de la fornicación. Amén. ¿Ve lo que es? Al que no entiende lo que es fornicación, usted, por eso que muchos han dividido las relaciones y quisieron dividir una vez que yo tenía, lo digo yo, por ejemplo, como mi propia experiencia. Que el pastor quería dividirme a mí de una relación que yo tenía, que Dios me llamó y dijo, pues ese Dios que usted me está enseñando, yo no creo en ese Dios porque ese Dios destruyó casa, destruyó hogar, destruye vida.
Pero el Dios que yo conozco no destruye vida, no destruye casa. El Dios que yo conozco dice, lo que Dios no separa el hombre, Dios no quiere. Todavía Dios te llamó a ti con tu mujer y te llamó, gloria a Dios, con tu marido, gloria a Dios. Y lo demuestro, que lo dice así mismo claramente. Aquí en 1 Corintios lo dice así claramente. Que no lo deje. Porque es santificado el marido entrado en la mujer o la mujer entrado en el marido. Y si es santidad, después que el Señor se arrepintieron, entonces no puede fornicación, porque Dios tiene una confusión. Amén. La fornicación y la santidad no cuentan juntos. Amén. Porque la fornicación es inmundicia de pecado. Y la santidad significa el Cordero, significa Dios. Aleluya, gloria a Dios. La presencia del Espíritu Santo, la santidad de Dios mismo. Amén, amén. Entonces, es lo que le digo, hay muchas de las cosas que al no comprender ni saber distinguir qué es una cosa que es la otra, prácticamente. Jesús dijo claramente, habló del adulterio también. Jesús solamente lo dijo, que si yo repudio a mi mujer, salgo por fornicación y me caso con otra, cometo adulterio y también ella, la repudiar, comete adulterio. Pero la palabra adulterio, claro, ese es adulterio aquí en la carne. Pero la palabra también, adulterio, tiene más de un significado. La palabra fornicación tiene más de un significado. Nos enseña a nosotros. Entonces la palabra dice que nosotros nos unimos al Señor en un mismo espíritu. Ahora, yo puedo fornicar también, no solo, aunque yo esté con mi esposa y sea fiel a mi esposa, y ella sea fiel a mí, yo puedo fornicar. Puedo fornicar, pero ¿cómo yo? Entonces, ¿cómo puedo? ¿Y de qué fornicación estamos hablando ahora? Bueno, de la fornicación espiritual. Lo vamos a demostrar por las Escrituras. ¿Y cómo yo puedo fornicar? Bueno, dice la palabra aquí que el que se une al Señor, un mismo espíritu es con Él. ¿Cómo que yo me uno al Señor? Para yo ser un mismo espíritu con el Señor. ¿Cómo que lo hago? Bajo la voluntad de Dios. Amén. Bajo su mandamiento. Reconociendo al único soberano. Adorando al único Dios. Postrándome al único Dios. Pero yo puedo fornicar también a Él. La palabra dice que si yo me voy a adorar a otros que se llaman dioses, yo cometo fornicación. He fornicado ante Dios. Amén. ¿Ves? Debemos comprender, hermano, que lo que significa fornicación también no es una sola cosa para distinguir una cosa con la otra. Por eso la palabra dice que ya nosotros estamos unidos en el mismo espíritu con el Señor. Que nosotros no podemos adorar a otros dioses. Adorar ídolos. Ahora, porque si yo me voy otra vez a la vida pagana, a creer y adorar otra vez los ídolos, entonces yo cometo, eso se llama fornicación. Amén. Fornicación espiritual. Y también se llama adulterio espiritual. ¿Se ve? Entonces nosotros tenemos que saber distinguir esto. Dice la palabra de Dios, que lo voy a demostrar por la misma Escritura, gloria a Dios para siempre. Dice la Escritura, en el 18, huir de la fornicación, ¿ve? Que huigamos de ella. Pero ¿cómo nosotros huimos de la fornicación? Muy fácil. Usted está solo, usted no puede estar solo. Bueno, Señor, dice, ¿puedes buscarte tu esposo y cásate? ¿Está bien? Amén. Ve, no te pongas como un picaflor a picar aquí, porque eso es fornicación. Como que esa es la vida mundana que llamamos nosotros antes. Hay hombres que decían, ay, yo ofrézcome, yo tuve no sé cuánto, yo ofrézcome, yo no, que cuántas mujeres yo tenía en mi juventud, que todavía los viejos, hay viejos que hacen esos cuentos como que es una cosa de mucho orgullo, pero como ellos no saben, y no conocen lo que estaban haciendo para ellos, cuando nosotros estamos en el pecado, y no venimos y no conocemos a Jesucristo, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros creemos que hacemos bueno, es malo, para Dios. Y a veces pasa esa cosa. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Más el que fornica, más el que fornica contra su propio cuerpo, fornica bien. Cualquier otro pecado que yo cometa está fuera de mi cuerpo, pero el de la fornicación no, porque la fornicación es dentro de mi cuerpo. Por eso dice que se unen un solo. Amén. Amén. Por ejemplo, le voy a mencionar otro pecado fuera de mi cuerpo. Robar, matar, mentir, otros más, muchos más. Pero dice, el que fornica, peca con su propio cuerpo, porque fornica, porque es dentro del cuerpo. Ese pecado es dentro de mi carne. Aquellos son fuera, exterior, este es interior. Eso queremos entender. Huir de eso es el Señor. Porque cuando Dios que vive dentro de mí, dentro de este cuerpo, y yo fornico, la palabra dice que yo destruyo ese vínculo, destruye el templo de Dios.
Amén. O sea, expulso al Espíritu de Dios. Y doy entrada a la fornicación que entra en mí y al pecado en mí. Con cualquier mujer o cualquier mujer que se una con cualquier hombre. Y de eso que el Señor nos manda a nosotros, a los que hemos conocido la palabra de Dios ya. Porque el que está en el mundo no conoce esto todavía. Por eso necesita arrepentirse y convertirse como usted y como yo. Dice el apóstol Pedro, arrepentido y convertido serán borrados vuestros pecados. Eso fue el Espíritu Santo y esa promesa a través del Cordero. Amén, amén. Solamente que arrepentirse y convertirse dice que Él borrará vuestro pecado. Dice en 19, no ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Ves? El cual está en vosotros. ¿Ves? El templo del Espíritu Santo de Dios, el que Dios está en nosotros, dice aquí. O sea, Dios vive aquí. Ya no más en el templo judío. Ni en esas paredes que le llaman el muro de las lamentaciones. Dios no está ahí más. Gloria a Dios para siempre. Amén. Gloria a Jesús. Dice, el cual tenéis de Dios. ¿Sabes? Porque este cuerpo no es mío. Fue Dios que lo creó. ¿Usted no ve? Por eso es que dice que ya no muera más el templo de mano derecha de hombre. Porque todos esos templos que se hicieron, el primero y el segundo, fueron los hombres que lo hicieron. Acabé de explicar que Dios no construye, Dios no construye casa ni edificio, la hace el hombre. Porque Dios no construye, Dios no hace nada de esas cosas, eso lo hacemos nosotros, mano de hombre. Amén. Pero este templo no lo hizo usted ni lo hizo yo. Este templo lo hizo Dios, dice que del polvo te saqué y el polvo volverá. Pero es mi carne. Amén, amén. Pero mi carne, dice, el polvo volverá, dice la palabra de Dios. Dice que este templo es de Dios, hermano, dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo, el cual mora en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro. ¿Ves? ¿Qué es lo que dice? Que este cuerpo no es mío. ¿Ves? Este cuerpo dice que tiene un dueño, se llama el Espíritu Santo. Este cuerpo dice que tiene un dueño. ¿No sabe que vuestro cuerpo es miembro del cuerpo es un miembro de Cristo? Amén. Se llama Jesús, se llama el Espíritu de Dios. Es el dueño de este cuerpo. Ni es mío es ahora, ya no es mío más. Antes cuando estaba en la ignorancia, sí. Que bajo mi ignorancia yo hacía lo que yo quería. Ahora que yo me arrepentí y me convertí, ya este cuerpo no es mío más. Si no se llama, dice que este cuerpo es el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Dice la palabra de Dios en el 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Las dos cosas que yo tengo vienen de Dios. En el principio dice la palabra de Dios que Dios nos hizo nosotros del polvo y sopló de su aliento. Amén. O sea que este cuerpo y el aliento que Dios me dio, que se llama mi espíritu, son de Dios. Aleluya, gloria. Yo no tengo nada, ni usted tampoco. Lo cual que tenemos que glorificar a Dios, dice que glorificar a Dios con otro cuerpo quiere decir que tenemos que glorificarlo es cuando nosotros nos mantenemos en santidad. Y vamos a seguir aquí para la gloria de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, examinando esto. Ahora vámonos aquí a comprobar lo que es la fornicación espiritual. Éxodo 34, 14. Para entender que Dios, Éxodo 34, 14, que Dios nos habla a nosotros lo que es fornicación espiritual. Amén. Ahora, y la fornicación en la carne, la cual nos hace también destruir el templo de Dios, y la espiritual también, cuando fornicamos, cuando unimos a Dios en un espíritu, nos unimos con Él, como leímos aquí, entonces nosotros nos desligamos y también inmediatamente nos apartamos de Dios. Amén. Para comprobar que hay diferentes, como acabé de explicar también del adulterio, adulterar es alterar también. Adulterar no solamente cuando yo estoy casado, repudié a mi mujer, me casé con otra y adulteré, ¿por qué? Porque si no yo la repudié porque la dejé, porque quise dejarla, pero no hubo fornicación, no. Eso sí es adulterar, pero eso es adulterar en la vida conyugal, eso es adulterar en el matrimonio, eso es adulterar en mi vida, en la vida de mi unión aquí, carnalmente, realmente. Pero también la palabra habla, adulterio también espiritual. También la palabra habla, para entender lo que es adulterar, es alterar algo. Por ejemplo, si yo vendo leche y yo le echo agua, la adulteré, porque la alteré. Ya no está pura. Cuando la palabra de Dios, por ejemplo, adulterar, la palabra dice, no adultere la palabra de Dios. Adulterar la palabra de Dios quiere decir cuando yo añado cosas o digo cosas que no lo ha dicho Dios, ni lo demuestro, ni está en Génesis ni en Apocalipsis. Desde Génesis hasta Apocalipsis no está. Entonces yo estoy adulterando la palabra de Dios. Pero también, cuando yo dejo a Dios, el Dios verdadero, y me uno a adorar a los ídolos, también estoy adulterando.
Amén. Eso se llama adulterio espiritual. Y lo otro se llama fornicación espiritual. Amén. Eso es lo que debemos distinguir para poder saber lo que enseñamos. Ven, aquí lo vamos a demostrar por las escrituras, porque eso no es así hablando a lo loco, 34:14. Vamos a decir en 34:14 en eso. Advertencia contra la idolatría de Canaán. Dice aquí, porque dice en el 14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es, no te va a inclinar a otro Dios, cuyo nombre es Jehová, porque Jehová es Dios, pero celoso es. Cuando yo me inclino, quiere decir que yo voy en pos de él y lo adoro, y le rindo culto y adoración. Entonces yo cometo fornicación espiritual, porque ya me desdegué del Señor. Dice así: Aleluya. por tanto no haráis alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí a Israel, a los judíos? A los que él apartó para santidad, que no hagan alianza. Alianza quiere decir, por ejemplo, como parentesco, relacionarse uno a otro y decir, bueno, yo también te voy a dar, mira, ya hemos hecho como una parentela, ahora vamos a unir nuestros hijos, nuestras hijas, para que también se casen y para unirnos más. No, Jehová dijo, no hagan esto, porque si hacen esto, van a fornicar, pero no que van a fornicar porque se van a meter con las mujeres, o con las mujeres, no, porque van a fornicar, no es esta fornicación que Jehová está hablando. Jehová está hablando de aquí a ellos, la fornicación espiritual, que se van a adorar los ídolos que ellos adoran. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, porque fornicarán en pos de sus dioses. ¿Ve? ¿Está hablando de qué tipo de fornicación está hablando? Está hablando de una fornicación espiritual. La que estaba enseñando ahorita, que comencé a enseñar, que terminé ahorita, que venía que estábamos hablando ahorita en Corintios, está hablando de la fornicación en la carne. Ahora aquí está hablando de la fornicación, o sea, la fornicación en la carne, cuando yo me uno a una mujer en pecado, yo soy del mundo, o a cualquier mujer, me uno a una misma carne y peco, pero aquí está hablando ahora cuando yo me desligo de Dios. Yo estoy unido a Dios en un mismo espíritu, pero yo me puedo desligar de Dios inmediatamente de que yo voy en pos de sus dioses, de esos ídolos. Dice, y ofreceréis sacrificio a sus dioses, y te inclinarán, y comerás de sus sacrificios. O sea que ya ellos, si ellos van en pos de ellos, hacen parentesco con ellos, hacen relaciones con ellos se van a apartar de Jehová, ellos van a caer en la fornicación espiritual, porque ellos van a dejar de adorar al Dios vivo, hacer el sacrificio al Dios vivo, de reconocer el Dios verdadero de ellos, de su padre de ellos, para irse detrás de los ídolos. Y van a cometer fornicación espiritual. Tenemos que distinguir que hay diferentes fornicaciones, hermano. Amén. Para que la iglesia pueda entender y comprender, porque Dios que nos muestra el camino. No somos nosotros, es Dios que nos muestra el camino, pero tenemos que enseñar como Dios manda. Gloria a Jesús para siempre. Dice, así hasta el 16 llega y dice, o tomando de su hija para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de su Dios. ¿Se ve? Con lo mismo que expliqué ahorita, que no pueden que tomar sus hijos para sus hijos, o los hijos o los hijas de ella para tus hijos, no, porque se van ahí, los hijos tuyos se van a ir en pos de ella, de esa mujer, esa mujer que ya adora sus ídolos, ellos van a ir en pos de su mujer que tomaron y van a fornicar con sus dioses, van a fornicar espiritualmente, porque dijo Jehová, me van a dejar, se van a apartar de mí. Igual va a pasar también con las hijas tuyas, si se la da a ellos como a los hijos de ellos como esposo. Va a pasar lo mismo, dice Jehová. Se van a ir en pos de la idolatría. Y dice que harán fornicaciones también a tus hijos en pos de la idolatría. Dice en pos de los dioses de ellas. No te hará dioses de fundición. Ahí lo dejamos. Oseas. No, vamos a número primero. Para seguir hablando sobre respeto, sobre lo que es la fornicación. La fornicación espiritual. Número 25:1, que el Señor nos manda a apartarnos de esa también. Pero a veces nosotros decimos, no hermano, ya yo no creo en ídolos. Yo dejé la idolatría cuando el Señor me limpió. Sí, pero está idolatrado con el hombre. ¿Y qué es lo que tú estás haciendo? Desde que tú te idolatrado con el hombre, te fuiste a la fornicación espiritual.
Desde que tú estás idolatrado con el pastor, con el predicador, con el evangelista, con el maestro, con el profeta, con el sujeto, con el apóstol, con el si yo quién, si yo cuándo, ya tú estás fornicando espiritual. Aunque porque hay dos tipos de fornicación diferentes. Que tú estés fiel a tu esposa y tu esposa te fiel a ti, no hay fornicación ahí en la carne. No, la carne está bien, pero hay otro problema. Aquí hay una fornicación espiritual también que es mala. Porque te está desligando de Dios, te está apartando de Dios, porque te está idolatrando con el hombre. Tiene el hombre como un ídolo, tiene el predicador como un ídolo, tiene el pastor como un ídolo. Y eso es lo que la iglesia debe de despertar. La iglesia está fornicando, pero está fornicando. No está fornicando en la carne, está fornicando espiritualmente. Y Dios dice que tiene que despertar la iglesia. Tiene que someterse a lo que Dios está enseñando. Tiene que escudriñar las escrituras. Y vamos a ver aquí, el número 25. 25:1 hasta el 5, lo vamos a leer. Dice, Israel acude a Baal Peor. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab. Aquí comenzó el pueblo a fornicar con las hijas de Moab. O sea, el pueblo se apartó de Dios y fue con las hijas de Moab, que era una idólatra, a adorar los ídolos de ella, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Fornicó. Comenzó a fornicar espiritual porque ya el pueblo se apartó de Dios y comenzó a adorar a otros dioses. Ya se desligó de la unión espiritual que tenía con Dios. Y se fue a adorar a otros dioses y cometió fornicación. Dice espiritual. Así acudió el pueblo a Baal Peor. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Ven? El furor de Jehová se enciende contra nosotros. Porque se encendió contra ellos porque ellos se apartaron de Dios y comenzaron a fornicar con los ídolos. Espiritualmente, así el furor de Jehová se enciende con nosotros otra vez, ahora en Jesucristo, pero el furor de Jehová se va a dejar sentir, como en el número 25, que mataron 23,000 personas, no. El furor de Jehová se va a dejar sentir en el día del juicio. Amén, amén. Cuando nosotros sigamos idolatrando a los hombres, porque estamos fornicando en la iglesia nos damos cuenta. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Cuando usted está adorando al hombre, poniendo al hombre como un ídolo, como un Dios, usted está fornicando espiritualmente también. Usted está haciendo igual que los judíos. Igualito. No hay ninguna diferencia. Eso se llama fornicación espiritual. Y la iglesia no está entendiendo. La iglesia sigue ciega, no ve. Que Dios no quiere esto. Que no ponga a la vida de ningún hombre para idolatrar a ningún hombre. Por más conocimiento, por más ciencia. Yo no soy nada. Mañana yo me desvanezco y yo levanto a otro. Con más conocimiento, con más sabiduría. Porque la sabiduría de Dios permanece ahí. Porque el poder es de Dios, la sabiduría de Dios. Gloria. Si ponen la mirada en mí, van a fornicar espiritualmente, porque van a dejar al Dios verdadero, al que tiene que ver, se van a dedicar del Dios verdadero para venir a adorarme a mí. Y eso se llama fornicación espiritual. Amén, gloria. A veces dicen en la iglesia, se lee en lo que dice en Apocalipsis, y se interpreta así. Babilonia, la ciudad, una de las ciudades más idólatras que había en esos tiempos, y todavía eran idólatras. Pero Babilonia Dios le dice a la que Dios le había puesto como la corona de la idolatría. No que las otras no eran, pero esa era la mayor. La abominación de la idolatría. Sin embargo, en Apocalipsis da a revelar y dice de una mujer, de una ramera. La iglesia también se prostituye. Porque prostitución también no es solamente en la carne, hermano. Prostitución no solamente no es una mujer que vende su cuerpo para tener beneficio. También la prostitución espiritual. Tenemos que explicar a la iglesia. Pero a veces nosotros decimos, sí, y señalamos, con todo el respeto a la gente que son católicos. Hablo aquí. Y decimos, esa es la iglesia católica. Pero no sabemos también que dice el Señor, no solamente esa iglesia ni la otra, cualquier iglesia que se corrompa, se convierte en una ramera espiritual. Se convierte en una prostituta espiritual. Amén, gloria a Dios. Y hay muchas iglesias cristianas que están corruptas, que están corrompidas. ¿Y qué son estas entonces? Son señoritas, son doncellas. Son también rameras espirituales, el Señor. Alabado Dios y nombre de Dios para siempre. Entonces nosotros nada más nos enfocamos en la iglesia católica. Pero no miramos a la cristiana. ¿Cuánta iglesia? ¿Cuánta no hay prostitución? No hay espiritual en la iglesia cristiana. ¿Cuánta corrupción? ¿Cuánta inmundicia? ¿Cuántas no están aprobando los pastores?
¿Y qué se llama esto? Se llama prostitución espiritual. Gloria a Jesús para siempre. Gloria a Dios. Amén, amén. ¿Cómo le llamamos a esto? ¿Cómo Dios nos muestra esto? Así que Dios nos muestra estas cosas. Alabado sea Dios para siempre. Gloria a Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios que se encendió el furor de Jehová. O sea, la ira de Jehová vino sobre Israel, contra Israel. Dice, Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo, ahórcalo ante Jehová, delante del sol. Te ven, no escondido ahí, que todo el mundo lo vea. Y el ardor de mi ira, y el ardor de la ira de Jehová, se apartará a Israel. Jehová dijo, ahorca a los príncipes, que son los cabecillas. A los que causan trompiezo, ahórcalo, que yo, ahí donde todo el mundo lo vea. Y cuando tú lo ahorques, Moisés, entonces la ira mía se va para acá sobre Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad a cada uno, aquellos de los vuestros. No fueron los gentiles, a cada uno, porque fueron los príncipes. No fueron los gentiles, no fueron los moamitas. Dice, matar a cada uno de ellos. Fueron ellos mismos que se corrompieron y arrastraron a muchos del pueblo. Dice Gloria a Dios, dice que a cada uno de los vuestros, o sea, de los mismos hermanos de ellos, que se han juntado con Baal peor. Gloria a Dios. Santo Dios, vamos a dejarlo ahí en el 5. Ahora vámonos a Osea capítulo 4. Gloria a Jesús para siempre. Santo Dios, creo que lo había marcado. No lo marqué. Gloria a Dios. Entonces nosotros a veces no miramos nosotros que eso está pasando en la iglesia ahora mismo. Esas cosas se están viviendo. Y nada más cogen un versículo para interpretarlo a una sola. No todas las iglesias que se corrompen son una ramera, dice el Señor. Una prostituta espiritual. La ve de Dios. Todo el que se corrompe de su santa bendita palabra de Dios. Capítulo 4, versículo 9. Y oiga aquí para que veamos este ejemplo también. Capítulo 4, versículo 9 dice, y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por sus conductas y le pagaré conforme a sus obras. ¿Ves? O sea que dijo Jehová que aquí le va a castigar, y le va a castigar, y dice, le va a castigar por su conducta y le va a pagar conforme a sus obras. Dice, así no va a ser a nosotros también. Pero en el día postrero. Ahí no, ahí lo hacía de una vez. Pero aquí, en el nuevo pacto no. En el día postrero está dejando todo para allá. Porque en el nuevo pacto hay algo diferente que todo se deja para el día de juicio. Dice, comerán, pero no se saciarán. Dice, fornicarán, más no se multiplicarán. Porque dejaron de servir a Jehová. O sea que no van a ir adelante por el camino que ellos han cogido. Comerán y no serán saciados, y se fornicarán, porque está hablando de la fornicación espiritual, y no se multiplicarán. O sea, no tendrán progreso, no le va a ir bien. El camino no será próspero. Eso es lo que quiere decir el Señor aquí. Jehová dice, eso es lo que decía Jehová, porque dejaron a Jehová. Dice en el 11, dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. ¿Sabes? Nada de eso quita el juicio. Ni la fornicación, ni el vino, ni el mosto tampoco. Dicen eso, quitan juicio, no. Dice que no da esto, quita eso. Mi pueblo, dice mi pueblo a su oído dice mi pueblo a sus ídolos de madera. Pregunta, oiga, que a ellos que le oran ellos, a los ídolos de madera. Y el leño les responde, ¿te ves? Ni ese ídolo de madera no le va a responder. Ese leño no le va a responder a él nada, porque eso son cosas que están muertas. Porque el espíritu de fornicación lo hizo errar. Y dejaron a su Dios para fornicar. Se fueron atrás a la fornicación espiritual. O sea, ese espíritu de fornicación llegaron a ellos y los llevaron a fornicar espiritualmente.
para dejar el verdadero Dios. Y se fueron en pos de ¿qué? Dice la palabra de Dios que se fueron en pos de estos ídolos a fornicar. Fueron errantes. Sobre la cima de los montes se sacrificaron, incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos, olmos, que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicaron y adulteraron vuestras nuevas. Fornicación, adulterio, nunca sabe espiritual. O sea que ellos se pusieron a rendirle culto, se pusieron a hacer sacrificio a esos ídolos. Sin embargo, dice que ustedes cometieron fornicación y dice que vuestras hijas fornicaron y adulteraron vuestras nueras. O sea, fornicaron y adulteraron espiritualmente. Lo mismo que acabé de explicar por la misma palabra del significado de lo que es fornicación y adulterio espiritual y fornicación espiritual y adulterio en la palabra de Dios también. Gloria a Dios para siempre. Déjame hasta donde llega aquí, porque quiero darle fin con el otro que me queda, que es un poquito largo. Vamos a seguir en el 14. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres. Sacrifican, por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Dice, no es el mismo que va a caer por su propio peso. Porque el pueblo dice que ellos se van a ¿qué? Se van a prostitución, se van al adulterio espiritual, se van a la fornicación espiritual. Y dice que el pueblo caerá. Él mismo va a caer, ¿por qué? Porque apartarse de Dios vivo entra la consecuencia. Y eso lo pasa a nosotros. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, las consecuencias tienen que venir sobre nosotros. Amén, amén. Dios no es Dios malo, Dios no es que le manda a ustedes que las cosas malas somos nosotros, que esas son las consecuencias nuestras. La buscamos. Eso viene porque nosotros mismos nosotros mismos lo buscamos, o sea, eso fue lo que sembramos para recibir esto. Gloria a Dios para siempre. Entonces déjame ver. Entonces sigue diciendo que dice, si fornica tú Israel, a lo menos, si fornica tú Israel, dice, a lo menos no peque Judá. Ahora lo que dice, ve, porque usted sabe que el reinado estaba dividido en dos, en Judá, el reinado de Judá, en Judá había un rey, en Israel también otro. Eso fue cuando pasó con Salomón. Dice que a ti Judá no peque, no haga como han hecho en la otra parte, que se han ido a fornicar, que se han apartado de Dios, pero tú, le dice a él aquí, a Judá, tú no, mantente tú, le dice aquí, porque dice que Israel sí se fue, pero dice, a los menos no peque Judá, dice, a los menos no peque Judá, o sea que no peque Judá, dice, y no entréis en Gilgal, ¿ves? Donde ya se le han corrompido la otra parte de Israel, dice a Judá, a la ciudad de Judá, no pequen ustedes, ni entren en Gilgal, ni subáis a Beté, a Ben, ni juréis, vive Jehová, porque como novilla indomita se apartó Israel, ¿ves? Los apacentará ahora Jehová como a cordero en lugar espacioso. Dice aquí, ahora habla aquí de Efraín. Efraín, he dado a ídolos, dejadlo. ¿Ves? Efraín se fue a los ídolos y se déjalo. Ya cogió el camino a los ídolos. Dice Jehová, dejadlo. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios 18. Su bebida se corrompió. O sea, su bebida. O sea, que todo su camino está corrompido. Porque se fue en dice, ¿por qué dice? Por fornicarios. Dice, por fornicarios sin cesar. Sus príncipes amaron lo que dice, sus príncipes amaron lo que avergüenza. O sea que sus príncipes amaron lo que es vergüenza, porque cogieron los caminos de irse para la fornicación espiritual en pos de los ídolos.
Aleluya, gloria a Dios. Dice, y el viento lo ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados, porque esos sacrificios que están haciendo son los sacrificios a ídolos, y dejaron al Dios vivo, y todo lo que están haciendo, esa consecuencia que viene, vendrá sobre de ellos, pero no vendrá cosa buena, vendrá todas las cosas malas, porque ya ellos caerán por su propio peso. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos apartamos, nos ligamos de Dios para nosotros fornicar, no solo en la carne. Podemos estar bien en la carne, no podemos estar santidad en la carne, sin fornicar en la carne, pero cuando nosotros lo vamos, dejamos a Dios para ir en pos del hombre. Y vamos a cerrar aquí con este versículo, con Ezequiel. Ezequiel 23, 1, vamos. Y aquí en Ezequiel, aquí hay algo interesante. Mira cómo que Dios habla. Dios pone dos ciudades como ejemplo. Y le pone el nombre a cada una de ellas. Bendito sea nuestro Dios. La una es Samaria y la otra es Jerusalén. Ciudades vecinas. Samaria y Jerusalén. Ezequiel 23. Ezequiel 23, 1. Vamos a darle un poquito ahí rápido para acabarlo. Que no lo voy a dar muy largo, pero para acabarlo. Ezequiel 23, 1 dice, las dos hermanas. Óigame aquí. Pero no son dos mujeres. Dios no está hablando, Dios aquí está hablando en el sentido espiritual. Porque a veces nosotros pensamos que dice las dos hermanas son dos mujeres. No. Aquí va a decir que no son dos mujeres. Pero Dios está hablando en un sentido espiritual. Y se está diciendo cómo se corrompieron las dos ciudades. Y hoy aquí como dice la palabra de Dios. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, un asunto, las cuales fornicaron en Egipto. En su juventud fornicaron allí. Fueron aprestados sus pechos. Allí fueron embrujados sus pechos virginales. Si usted ve, está entendiendo aquí, está hablando de mujeres, porque está hablando de que allí fueron apretados sus pechos virginales, está hablando de mujeres. No está hablando de mujeres aquí, más abajo nos lo va a entender claramente. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios, pero tenemos que leerla con entendimiento. Dice, y llamó a la mayor Ahola, y a su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías, dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria. Oiga aquí, la que se llamaron Samaria. ¿Cuál es la que se llamaba Samaria? Dice, Samaria se llamaba la que se llama Ahola. Y Jerusalén, dice aquí, y Jerusalén Aholiba. Te hablo de dos mujeres, dos ciudades. Jerusalén y Samaria. Esas dos ciudades se corrompieron. Se fueron también a la fornicación espiritual. Dejaron al Dios vivo. Y aquí yo encuentro, estas dos palabras en la misma palabra de Dios, el significado del nombre de Ahola, la traducción la encuentro aquí mismo también, creo que significaba Ahola. Voy a superar siempre, en la misma Reina Valera encuentro esta traducción, el significado de esta palabra. Santo Dios para siempre, que es bastante importante. Dice, esto es tabernáculo de ella. Quiere decir el nombre de Ahola. Significa. Y el otro nombre que de la otra hermana, que es Jerusalén ahora, que se llama, porque ahora se llama Samaria y Aholiba se llama Jerusalén. Y Aholiba quiere decir, dice aquí, la misma Reina Valera, el significado de este nombre. Esto es mi tabernáculo en ella. ¿Sabe que no está hablando de mujeres? Está hablando de las dos ciudades, de Samaria y de Jerusalén. No está hablando de dos hermanas, o sea, dos hermanas porque están cerca. Porque Samaria y Jerusalén, gloria a Dios, santo Dios, porque Samaria y Jerusalén son ciudades que estaban cerca. Entonces está hablando de dos hermanas. ¿Ves? Entonces, ¿qué sigue diciendo aquí, gloria a Dios para siempre? ¿Qué acontece aquí? Ahola cometió fornicación. O sea, ahora Samaria cometió fornicación. Quiere decir aquí, aún estando en mi poder, dice el Señor aquí, y se enamoró de su amante, los asirios, vecinos suyos. ¿Ves? Quiere decir que se enamoró de su amante. No está hablando de que se enamoró carnalmente. No está hablando de una fornicación espiritual. Está hablando de que se fueron en pos de ellos. Que se fueron con ellos a adorar a sus dioses de los
los sirios. Y se apartaron del camino de Dios. Estaban dentro de Dios y se fueron. Eso es lo que dice Jehová. Eso es lo que el Señor está hablando. Pero está hablando en el sentido espiritual, dice aquí. No está hablando en el sentido carnal. Dice, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes. Dice, codiciables, todos ellos, jinetes, que iban a caballo. Aquí, oiga, porque usted lo que estoy hablando. O sea que ellos dejaron todo, se apartaron de Dios para seguir toda inmundicia, toda idolatría, toda obligación. Pero, y acabé de explicar lo que es que también prostitución, no solamente cuando una mujer va y vende su servicio de su cuerpo. Es que lo dije que lo demostré por la escritura, porque también en Apocalipsis habla de una ramera, que es una prostituta, está hablando de una iglesia que espiritualmente, que se está prostituyendo espiritualmente, que está corrompida espiritualmente. Dice así la palabra de Dios. Y esta ciudad, esta María también, y la de Jerusalén, estaban corrompidas. Dice aquí. Y se prostituyó con ellos. ¿Con quién? Con ellos son lo que dice la palabra de Dios, con lo que ellos se enamoraron con los asirios. Se prostituyó con ellos, o sea, se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, ¿se ve? Y con todos aquellos de quienes se enamoraron, con todos aquellos de quienes se enamoraron, se contaminó con todos los ídolos de ellos, ¿ves? No está hablando de que se prostituyó, que se está prostituyendo una mujer, que está una mujer prostituta normal, que está viendo su cuerpo, su cuerpo. Está hablando que la ciudad de Samaria se fue el pueblo a hacer lo mismo que hacían los sirios, y se fue a través de la idolatría y se prostituyó también con ellos. Aleluya. ¿Ven qué es lo que está hablando el Señor? Dios está hablando en el sentido espiritual, pero en la misma escritura nosotros, si le pedimos entendimiento a Dios, nos muestra la luz. No podemos leer así ni enseñar así a lo loco. Tenemos que enseñar con prueba bíblica, pero también con la luz del Espíritu de Dios. Eso Dios quiso que esto no estaba así programado, pero Dios lo ha puesto así, para enseñarnos hoy a nosotros claramente. Gloria a Jesús para siempre. Entonces, dice en el 8, y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ellas se echaron en su juventud, y ellos comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ella su fornicación. O sea que quiere decir que todo lo que hicieron, todo lo que ellos estaban haciendo ya, era todo bajo que ya Dios para ellos no existía. Ya Dios no estaba en cuenta, ya lo que ellos estaban lo único que ellos veían era sus dioses, sus idolatrías, su contaminación y su corrupción que había. Dice la palabra de Dios, claro, con ellas todo, o sea, con estas ciudades, con las dos. Por lo cual la entregué en manos de sus amantes. ¿Ves? Señor Dios, te fuiste en pos de los ídolos, te fuiste a fornicar con ellos, te fuiste a prostituirte con ellos. Te entregué en manos de ellos. Dice, en manos de sus amantes. De sus amantes, en manos de los hijos de los asirios, ¿ves? De quienes se habían enamorado, ¿ves? Te lo entregué a los sirios, te lo entregué a ustedes que fueron, ustedes se apartaron de mí, se fueron ya, ustedes siguieron ese camino. Lo entregué porque así hace Dios, que deja. Yo no te puedo obligar, Dios no te obliga. Ellos conocían, estaban bajo el tabernáculo, ellos estaban bajo la voluntad de Dios, ellos estaban conociendo, estaban bajo de Dios. Pero ellos decidieron enamorarse, quiere decir, ellos decidieron apartarse, ellos decidieron irse en pos de estas naciones para idolatrarse, para adorar a esos ídolos. Se fueron a prostituirse espiritualmente y se fueron a fornicar. Estaban cansados Gloria a Dios. Con Dios y se buscaban un amante. Santo Dios para siempre. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios aquí, a nosotros. Lo que Dios nos muestra por su palabra. Dice, y ellos descubrieron sus desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y ellas, dice, y ellas mataron a espada y vino a ser famosa entre las mujeres, pues ellas hicieron encantamiento. Y lo vio su hermana. Oiga, lo mismo que, o sea, quiere decir que ellos como ahora lo vio su hermana, que es Jerusalén, lo que estaba haciendo Samaria. Ahora Jerusalén lo vio, dice, lo vio su hermana,
que Jerusalén. Amén. ¿Sabes? Y Jerusalén lo vio y dice yo lo mismo. Porque eso es, te come más lo malo que lo bueno. Entonces fue, Jerusalén lo dice, voy a hacerlo, se apartó de Jehová también y se fue a poder hacer la misma cosa, dice aquí la palabra también. Gloria a Dios para siempre. Para que usted vea, dice la palabra de Dios que lo dice, y lo vio su hermana a Oliva, que lo acabamos de ver aquí en el principio, que es Jerusalén. Gloria a Dios. Y gloria a Jesús Santo, Espíritu del Señor. Y enloqueció de lujuria. ¿Te ves? Se puso igual que ellos, peor todavía, enloqueció de lujuria, dice la palabra de Dios. Más que ella, ¿ves? Y su fornicación fueron más que la fornicación de su hermana. Quiere decir que Jerusalén se puso peor que los samaritanos. Peor que Samaria. Oiga, usted vea, se apartó de Jehová, se llenó de lujuria, se llenó del pecado, hermano. Y fue a través de la idolatría, se fue a fornicar, se convirtió en una prostituta espiritual Jerusalén, también, más que Samaria. Dice la palabra de Dios. Entonces entendemos claramente lo que significa esto, lo que estamos enseñando. Es lo que Dios nos está mostrando a nosotros. Claramente, cuando nosotros mezclamos todo y no sabemos distinguir una cosa y la otra, estamos ciegos, hermanos. Y vivimos en la fornicación y no nos damos cuenta. En la misma iglesia, cuando idolatramos a los hombres, vivimos en la fornicación espiritual. Y la misma iglesia vive corrompida con una ramera espiritual. Amén, gloria a Dios. Porque se corrompe espiritualmente. Porque se aparta de Dios. Porque se va a los caminos malos. Pero no deja de invocar el nombre de Dios. Por el nombre de Dios invocar en vano no sirve de nada. Amén, amén. Gloria a Dios. Porque hasta los demonios invocaban a Jesús. Porque reconocían a Jesús, que era Jesús. Le dijeron a Pablo, le dijeron al que fue echado los demonios en el nombre de Jesús. El que predicaba, pero conozco a Jesús, dijeron los demonios. Y conozco a Pablo, pero ¿tú quién eres? Alabado el nombre de Dios para siempre. Ve, hasta ellos conocen. No, esto no es invocar el nombre de Jesús. Jesús quiere una iglesia así, que no sea una ramera. Jesús quiere una iglesia que no fornique espiritualmente, no solamente en la carne. Amén, 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 amén. Hay muchos factores que Dios nos llama a nosotros a que no forniquemos. Gloria a Dios. Santo Dios para siempre, Espíritu de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea tu nombre. Para que comprendamos que no solamente quedando en la carne, entonces ellos se quedan ahí, en la carne, y solamente a los fornicarios, si no se arrepienten, lo manda Dios, se va para el infierno. Y tú, que estás fornicando espiritualmente, ¿para dónde te vas? Y tú, que estás prostituyéndote espiritualmente, ¿para dónde te vas? ¿Dónde la hermana? Ay. Que tú eres una prostituta espiritualmente, tu iglesia, yo, como en la iglesia, porque la palabra mujer, en ese sentido, quiere generalizar la iglesia. Y tú que te estás prostituyendo, tú que eres una prostituta espiritual, ¿para dónde tú vas? Cuando venga el Cordero y te encuentre así. Esa es la pregunta que nosotros tenemos que respondernos. Esa es la pregunta que la palabra está nos da la respuesta. Y aquí están los judíos como ejemplo. El camino que cogieron los judíos. Y donde Jehová, cómo Jehová se encendió y el furor de Jehová se encendió sobre Israel. La ira de Jehová se encendió sobre Israel. Y sobre las consecuencias que vinieron sobre Israel. ¿Y qué no vendrá sobre nosotros ahora, bendito sea Dios? Cuando nosotros queremos hacer esta sangre de Cordero, como que no significa nada. Sabemos nosotros que esta sangre es bendita. Una sangre preciosa. Bendito, bendito. No voy a bajarlo mucho porque por motivo ya del tiempo, pero ya casi creo que voy a encerrar aquí. ¿A dónde estaba? En el 12. Gloria a Jesús para siempre. Dice que hizo más fornicación. Dice gloria a Dios para siempre. Se vistió de ropa. Dice la palabra fornicó, fueron más que su hermana, en el 12, dice, y se enamoró de los hijos de los asirios. Ve, lo mismo que hizo Samaria. Sus vecinos, gobernadores y capitanes, vestidos de ropa y almas excelentes, jinetes, que iban a caballo, y todos ellos jóvenes, codiciables. No está hablando, está poniendo un sentido espiritual. Que ellos se fueron, sus ojos de ellos se llenaron de lujuria, se cegaron a todas las cosas malas. Y ya sus ojos no estaban puestos en Jehová, sino en todo lo que hacían a los asirios, las cosas de toda abominación, de todo pecado que los llevaba a la fornicación y adulterio espiritual. Eso es lo que está diciendo aquí. Y vi que se habían contaminado, unos
un mismo camino era el de ambas, ¿ves? El tanto como el de Samaria, el de Jerusalén también. Se habían contaminado, en un mismo camino andaban ambas. Y aumentó sus fornicaciones, ¿ves? Y todos en la pared, imágenes de caldeos pintadas de colores, ¿ves? Está hablando de idolatría aquí, ¿ves? Está hablando claramente que aumentó, o sea, se convirtieron más idólatras, más se volvieron. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Y vamos a leer el 15 para dejarlo ahí. Ceñido por sus lomos, con talabartes, tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes, a la manera de los hombres de Babilonia. ¿Ves? Aquí se introduce Babilonia, que como acabé de explicar, que era la madre de toda la ciudad de idolatría, de Caldea, tierra de su nacimiento. Gloria a Jesús para siempre. Y vamos a dejarlo aquí. Aquí lo dejamos. Ya. Porque ya, como quiera, damos fin aquí ya, porque ya no hay tiempo, no voy a poder seguir en el 19. Ya no hay más tiempo para la gloria de Dios. Pero ya creo que aquí está más claro, está bien claro. Ya creo que está bastante claro ya, podemos dejarlo ahí. Pienso que ya está bastante claro. Dios se ha manifestado para la gloria de Dios y nos ha dado claridad y entendimiento para explicarlo todo claro. Ya sabemos y comprendemos de cuáles son las cosas que tenemos que apartarnos. No solamente de la fornicación en la carne, no solamente del adulterio en el matrimonio, no solamente de que nosotros pensamos que ya, que mucha gente condena a aquella gente que se están prostituyendo, pero nosotros a veces estamos peor, porque nosotros conocemos la palabra de Dios y nos estamos prostituyendo espiritualmente. Y a veces decimos a aquellos que están en idolatría, pero nosotros estamos siendo peor, porque nosotros también estamos fornicando peor más que ellos. ¿Por qué? Porque ellos están fornicando, porque ellos no han conocido otro Dios, porque no han enseñado el Dios verdadero, pero ya ellos viven en su ceguera espiritual. Pero nosotros, cuando nosotros conocemos el Dios verdadero y nos apartamos del Dios verdadero para ir en pos de los siglos, o para, como digo ahorita, o para yo idolatrarme con el hombre, idolatrar al hombre, cometo fornicación espiritual. Amén. O adulterio espiritual también. Amén. O sea que Dios explicó claro ya, Dios habló claro. Dios nos mostró por esta palabra de hoy de que la iglesia tenemos que guardarnos de muchos de los pastores, no de un solo. Tenemos que apartarnos y guardarnos de estas cosas, dice el Señor. Amén. Y abrir nuestros ojos ahora y escudriñar las Escrituras, que es Dios que nos muestra el camino a través de las Escrituras. Hasta aquí me ha llegado el Señor, para la gloria del Dios Padre, Dios Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, sí, aquí damos fin a este mensaje para la gloria de Dios.